Presentes. Les solicitamos a todas las candidatas que nos acompañan que el día de hoy prioricemos el cómo en lugar del quién. Los jóvenes estamos bastante interesados en conocer cómo en el Congreso local se van a definir iniciativas en las cuales vamos a poder ver y presenciar reformas, en las cuales ahorita que somos jóvenes, pero posteriormente en nuestra etapa de adultos, vamos a vivir y nos van a impactar directamente en nuestra vida profesional y personal. Sin más, les pido amablemente a los integrantes del presidio que nos puedan acompañar en un lugar en el público y a las candidatas que el día de hoy nos acompañan pudieran integrarse al presidio para iniciar con la explicación de la metodología. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias. Doctora. Memo, te dejo. Bien, de inicio comentarles que previo citatorio a todas las candidatas iniciamos con un sorteo para que cada una cuente con un turno y la misma duración de tiempo en sus intervenciones. El día de hoy tenemos la dicha de poder contar con 6 candidatas de diferente distrito, a quien procederé a nombrarlas en el estricto orden en como en el sorteo tuvieron sus turnos. En el lugar número 1, Mirza Flores, del Partido Movimiento Ciudadano, candidata por el distrito 6. Número 2, Blanca Gutiérrez, candidata por el distrito 8. Número 3, Mariana Fernández, candidata por el Partido de la Revolución Institucional por el distrito 10. Número 4, Susana Ochoa, candidata independiente por el distrito 10. Número 5, Natalia Juárez, candidata al distrito 11 por el Partido de la Revolución Democrática. Número 6, Cecilia Bañuelos, candidata al distrito 5 por el Partido Nueva Alianza. Recordarles, candidatas, que en cada una de sus intervenciones contarán con 2 minutos para hacer su participación. Les haremos 2 anuncios para que puedan ustedes saber que van a tener el tiempo de concluir. El primero en el minuto y el segundo a los 15 segundos que vayan a terminar. Van a escuchar un timbre nada más. No, si lo pones abajo, sí. Pero ustedes van a saber en qué momento van a tener 1 minuto y 15 segundos. Iniciamos con la primera ronda de intervención, en donde ustedes van a poder presentarse con toda la audiencia para conocer quiénes son, por qué les parece importante dialogar con nosotros. Iniciamos. Bien, sin más, entonces deseamos el uso de la voz a Mirza Flores para que se presente y nos explique. Pues muchas gracias. Yo primeramente saludo a mis compañeras de panel, que me congratulo de que seamos puras mujeres. Les comparto brevemente que la participación política de las mujeres en este país ha sido de muchísimo esfuerzo y no ha sido una concesión gratuita. Ha sido una lucha que se ha tenido que ganar en los tribunales, porque la historia nos ha quedado de ver, y el día de hoy que estemos aquí significa que detrás de nosotras hay mucho trabajo y preparación. Así que pues me presento. Mi nombre es Mirza Flores Gómez, soy abogada especialista en estudios de las mujeres, género y ciudadanía, tengo 44 años, soy mamá de una chica de 19 años que es universitaria también. Mi propósito de estar aquí es que yo era de las ciudadanas que todo el tiempo estaba enojada y se quejaba de los políticos de siempre. Y yo tenía 2 opciones, o seguir enojada o cruzarme del lado de la raya y empezar a trabajar en favor de lo que yo creía, una sociedad más justa, equitativa, trabajar en favor de temas de igualdad, pero sobre todo trabajar en favor de tener sociedades mucho más justas. Esta historia que nos ha tocado escribir a las mujeres en este siglo, no quería perdérmela, pero no quería perdérmela trabajando y participando, pero sobre todo dando la cara a la gente.
Soy una mujer que estoy recién llegada a la política y llegué a este proyecto de Movimiento Ciudadano porque me gustó lo que estaban haciendo. Me gustó que estaban transformando la realidad todos los días. Eran hechos y pues la oportunidad que yo tuve de contender como diputada, como candidata a diputada federal y haber ganado, me dio la oportunidad de dejar de ser poesía urbana. Yo no tengo discursos bonitos, yo soy una mujer de hechos y de resultados, así que me encanta poder estar aquí con ustedes y poder hacer que ustedes tengan el interés de participar en la política, porque son el 25% de la población. Son quienes deciden y es para ustedes el futuro de México que el Estado mexicano nos ha quedado de ver. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con Blanca Gutiérrez para que nos platique qué es lo que usted hace. Muchas gracias. Gracias, buen día a todas y todos. Contarles un poquito, yo soy abogada, maestra en Derecho, soy diplomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Juicio de Amparo y en Derechos Humanos. Mi carrera ha sido toda en la Comisión de Derechos Humanos. Tengo 24 años laborando en el Organismo Público de Derechos Humanos y ¿por qué estoy aquí? Porque precisamente quiero ser parte de esas decisiones que se toman en el gobierno, ¿no? O sea, me pesó muchísimo dejar mi institución para poder integrarme a este proyecto, pero tengo que, en los jóvenes, quiero hacer algo por ustedes y por toda nuestra ciudad. Entonces, por eso es que estoy aquí. Decirles que soy fundadora de parte de las personas que fundamos esa Comisión de Derechos Humanos. Como les repito, tengo 24 años trabajando en esa institución y pues ahora aquí haciendo política, ¿verdad? Y muchas gracias a todos por su tiempo. Muy buenos días, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Rectora, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el centro, a todo el comité de la FEU. Para mí es realmente muy valioso estar con mujeres que sabemos que no ha sido fácil la llegada a la política, ni en ninguno de los otros rubros es fácil que las mujeres lleguemos. Hoy me encanta compartir escenario con puras mujeres. Decirles que yo empecé ya hace 8 años, tengo 30 años, bueno, no hace ya 10 años, tengo 30 años, empecé a los 20 años cuando yo era alumna del CUPSH, iba en 6º semestre y empezó como ustedes participando en política, queriendo organizar foros y me inscribí en mi partido político que en ese entonces no gobernaba, era cuando gobernaba el PAN. Y yo siempre se los digo, yo creo que cada proyecto, cada sueño siempre empieza con tus compañeros de salón, con tus compañeros de mesa banco. Así empezamos, después tuvimos la oportunidad de estar en un distrito que mi partido no había ganado en 20 años. Hicimos una campaña totalmente austera, todo lo hacíamos nosotros, desde la tocada de puertas, que es básico para una campaña política. Ganamos ese distrito después de 20 años que mi partido no lo había ganado. Llegué al Congreso de Estado de 21 años. Tengo un trabajo de 89 leyes, que entre ellas está la ley de la juventud, que lo platicaré más tarde, que son también mis causas el tema de las mujeres. Ya estuve en la lucha por las mujeres y seguiré estando desde cualquier trinchera. Tuve la oportunidad también de estar en el gabinete del gobernador en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. El día de hoy vamos a hablar de muchas propuestas, pero sobre todo me da mucho gusto ver esta generación que participe, porque sé que los cambios que tenemos que dar en este estado dependen de esta generación y ya no son los jóvenes del mañana. Son jóvenes que hoy tienen la oportunidad. Yo les decía, cuando yo fui diputada, el joven que se acercaba más a mi edad tenía 35 años, que siguen siendo jóvenes. Pero ahora veo candidaturas de gente mucho menor a los 30 años, que van para alcaldes, que van para diputaciones, que van al Senado, y me encanta mirar en los jóvenes y estén en las tomas de decisiones. Gracias. Bien, les damos el uso de la voz a Susana Ochoa. Pues muy buenos días, estoy también muy feliz de estar acá porque estoy convencida de que el cambio político en nuestro país no va a suceder si no estamos las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y les cuento que yo soy Susana Ochoa, soy candidata independiente al Distrito 10 local, soy parte de la plataforma Vamos a Reemplazarles, que yo junto con otros 8 personas queremos llegar al Congreso local, otras 3 personas al Congreso Federal y Pedro y Juanita Delgado que se van en fórmula para el Senado. Me tocó pues el privilegio de ser parte de la construcción de la primera Diputación Independiente en Jalisco y me di cuenta que valía la pena estar ahí y que valía la pena no solo pues trabajar tras bambalinas, pero que también había que ser valiente
y hacer política, siendo yo pues parte de movimientos feministas que vienen de la idea de que necesitamos las mujeres estar al frente y no solo haciendo el trabajo duro, pero no estar en los espacios de toma de decisión. Y les cuento algo que me pareció pertinente al venir a una escuela donde hay científicas, ingenieros. En este periodo electoral decidí leer un libro que no fuera sobre política. Estoy leyendo sobre el primer astronauta canadiense que llegó al espacio y me enseñó algo sobre la política, porque en su libro habla de todo el tiempo que no pasa en el espacio y que pasa el tiempo en la Tierra preparándose, generando certezas con metodologías científicas de qué hacer en dado caso pues de que todo falle. Y me di cuenta que a la política precisamente le hace falta más ciencia y nos hace falta más tiempo para pensar en metodologías, y que quienes hacemos política nos toca dialogar muchísimo con las personas y construir con otras personas. Y lo que yo vengo a decirles a ustedes es que la política les necesita, porque el trabajo es precario independientemente de la profesión que estudies, y que si queremos cambiar el futuro para nuestra generación, que hoy no puede aspirar a un salario de más de 7,000 pesos y mucho menos construir un patrimonio, pues necesitamos participar en este proceso. Muchas gracias. Bien, le cedemos el uso de la voz a Natalia Juárez. Hola, muy buenos días. Saludo primero, celebro esta convocatoria de la Federación de Estudiantes Universitarios. Saludo a mis compañeras panelistas, 2 de ellas grandes amigas, espero que luego podamos hacerlo todos los demás. Saludo, por supuesto, a mi queridísima amiga de Mirada Mujer, Ruth Padilla, directora de este centro universitario. No es cosa menor que estemos puras mujeres y que este centro lo lideré Ruth Padilla, una mujer que, créanmelo, y se lo he dicho personalmente, el legado que va a dejar en la Universidad de Guadalajara va a ser muy difícil de alcanzar. Felicidades, doctora. Mi nombre es Natalia Juárez, yo soy candidata a diputada por el PRD, el partido que tiene dentro de su agenda 3 cosas fundamentales. Una de ellas es el matrimonio igualitario, una visión diferente del consumo de la marihuana y la interrupción del embarazo. Son 3 temas que son temas no muy taquilleros, no son temas muy electorales, pero que no dejamos nosotros de lado nuestras creencias como partido político. Soy una mujer que viene de una familia sumamente humilde. Mi madre soltera, tuvo que mantener a 5 hijos, haciendo la en una secundaria. Estuve internada durante 6 años justamente por esta misma precariedad económica, que me ayudó a entender una cosa fundamental, que es la solidaridad entre las mujeres, un internado de puras mujeres, y la unidad entre las mujeres, que no es poca cosa, ¿eh? Estudié la escuela preparatoria, la nocturna, la preparatoria de Jalisco, y estudié la carrera de filosofía en la Universidad de Guadalajara, siempre en la Universidad de Guadalajara, siempre leona. Esta carrera a mí me enseñó también y me permitió entender una cosa fundamental, que es creer en la humanidad. Yo soy una mujer agnóstica, yo no tengo certeza si Dios existe o no existe, casi creo que no existe. Lo que sí tengo certeza es en algo superior, y es el ser humano. Somos todos, es la humanidad, y entre toda esta humanidad podemos entender podemos hacer otra cosa. Tan creo en la humanidad que creo totalmente en el concepto de la alteridad, es decir, en verme reflejado bien del otro y que el otro se vea reflejado en mí. Que yo no puedo hacer mal al otro porque me hago daño yo. Buenos días. Bien, a continuación tendremos un bloque acerca de la juventud, donde las candidatas nos tendrán que responder. Muy cierto. A continuación le cedemos el uso de la voz a Cecilia Bañuelos. Gracias. Bueno, reiterar el saludo, muy buenos días. Me da muchísimo gusto y me siento muy orgullosa de estar aquí entre jóvenes, porque yo me siento joven, soy joven, tengo 22 años, vengo del distrito 5 con cabecera en Puerto Vallarta. Es un distrito en condiciones diferentes a los que representan mis compañeras, pero que tiene derecho a tener esta voz, y hoy se me da la oportunidad a mí de ser quien represente no solamente a los jóvenes de mi distrito, sino a la juventud de mi partido, y considero a la juventud en el estado. ¿Por qué estar en política si a los jóvenes no nos gusta la política? Estamos en contra de partidos políticos, incluso de la participación, nos quejamos mucho pero participamos poco. Estoy aquí porque creo firmemente en las instituciones, porque reconozco que como todo tienen fallas, pero como jóvenes tenemos la responsabilidad y el deber de hacer cambios que después impacten en el futuro de la sociedad.
Estoy aquí porque creo y estoy segura que podemos cambiar y que los jóvenes no somos el futuro. Como jóvenes somos el presente y debemos hacer algo por mejorar nuestras condiciones. Vengo de un municipio en el que he vivido todas las carencias que se pueden imaginar. Es Mixtlán, un municipio muy chiquito. Quienes han ido caminando hacia Talpa de Allende lo ubican. Quienes no, supongo que se están preguntando en dónde está o si existe en Jalisco. Es un municipio pequeño, pero gracias a la resiliencia, que es una capacidad que los jóvenes hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, estoy hoy aquí dándonos voz y representando algo que todos queremos, que es el cambio. Hacer las cosas bien, porque ya estamos cansados y ya no queremos seguir con lo que teníamos antes. Creo que es importante que se nos den estos espacios, pero sobre todo que se nos den las oportunidades de participar. No basta con tener un espacio de diálogo si nada más se queda hasta ahí, en lo bonito que pueden hablar o en las cosas que pueden decir. Se nos tiene que dar la oportunidad de participar y es algo que hoy yo estoy haciendo y estoy agradecida con mi instituto y con ustedes que me dan la oportunidad de estar dándoles la cara y hablándoles a los ojos. Muchas gracias y buenos días. Una disculpa por la interrupción. Ahora sí, a continuación vamos a tener un bloque acerca de la juventud y le vamos a pedir al público que nos levante la mano quien tenga una pregunta en relación a este bloque. Les recordamos que es un bloque acerca de la juventud. Si quisiéramos hacer la aclaración de que solo los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías podrían hacer preguntas en relación a este bloque. Así que levanten la mano, por favor, para que les pasemos el micrófono. ¿De qué lado? Antes de que haga la pregunta, compañera, nada más le aclaramos a las candidatas la dinámica. La primera candidata en hablar, que en este caso fue Mirza Flores, va a ser la primera en responder la pregunta. Luego, pues, la siguiente, la 2, 3 y así sucesivamente. Y bueno, al final vamos a tener un periodo de conclusión por parte de la candidata que empezó, en este caso Mirza Flores, y en la siguiente etapa nos iremos con la candidata número 2, 3, 4, volveremos al 2 para que concluya, y así en lo sucesivo en los próximos bloques. ¿La respuesta será inmediatamente o primero con las preguntas? No, primero la pregunta y enseguida las respuestas por parte de las candidatas. ¿Sí? Adelante, compañero. Hola, buenos días. Mi nombre es Araí González y bueno, yo estuve en la Comisión de Educación dentro de la institución el año pasado y me di cuenta que la mayoría de los muchachos que caían en el artículo 35 eran por problemas psicológicos. Era porque tenían problemas en su familia, era porque tenían problemas de bullying, era por enfermedades, etcétera, ¿no? La mayoría era esto, los problemas que tenían psicológicos. Y últimamente se ha visto sobre los homicidios, sobre jóvenes universitarios de esa de prepa o también de la universidad, que se quitan la vida por quizá no estar atendidos desde este punto, ¿no? Que quizá presentan alguna característica en especial, pero pues que no se trata. Y termina pues en una desgracia, ¿no? Entonces, yo sé que también el tema de las desapariciones es muy fuerte, pero creo que cómo vamos a atacar a otras personas si a veces tu mismo persona es la que está pues dañándote o te está afectando. Entonces, no sé, ustedes como mujeres que puedan ver este problema, como quizá mamás que digan, a mí no me gustaría que quizá mi hijo o mi hija de 19 años un día dijeran, se suicidó, fue a la escuela y pues ahí se quitó la vida. Bien, entonces comenzamos con Mirza Flores. Muchas gracias por tu pregunta, porque aparte es un tema que tiene que ver con la falta de una plataforma que el Estado mexicano no le ha dado a pesar de la reforma educativa. Y esta plataforma tiene que ver con una educación para la vida. A los chicos desde la educación básica
no se les enseña a quererse a sí mismos, a autogobernarse, a tener una buena alimentación, a hacer deporte, a disfrutar de la cultura, de las artes. Y esto es en lo que nosotros estamos planeando llevar a cabo. Desde la primera infancia, tener una plataforma para que los niños aprendan a vivir. Y no solamente eso, darles todo el soporte y apoyo a los profesores, quienes han sido sumamente desprestigiados por el mismo sistema político, que se pretende que tengan evaluaciones que se convirtieron en las persecutoras, y una guerra psicológica también para los profesores. Hay que apoyar a los profesores y darles todas las herramientas necesarias para desarrollar su potencialidad y entonces poder llevar una educación de calidad. Es el grave problema de este país, la educación, pero no solamente porque estudian matemáticas, español, historia, porque los niños deben de aprender a vivir en sociedad, a no vivir practicando el acoso o permitiéndolo. Y sobre todo, un tema que a mí me ha preocupado muchísimo, no solamente es la violencia o cómo los jóvenes caen en las manos de la delincuencia organizada. También hay otra parte que muchas veces se deja de ver, y es la violencia particularmente contra de las niñas y de las mujeres. En la medida en la que no nos eduquemos en una plataforma de aprender a vivir con inclusión y sin discriminaciones, con respeto, en convivencia, no podremos estar en condiciones de frenar los altos índices de violencia hacia los otros y hacia los chicos mismos. Muchas gracias. Bien. Gracias. Entonces continuamos con la candidata Blanca Gutiérrez para que dé respuesta a la pregunta que hizo la compañera. Gracias. Sí, pues efectivamente, como dice Mirza, tenemos que enfocarnos pues a que desde las primeras etapas todos los niños vayan teniendo precisamente esa educación que no es como dice, o sea, como efectivamente dice Mirza, no matemática, no esto, o sea, desde la casa tenemos que trabajar en eso, ¿no? O sea, es una cuestión de cultura. Incluso el artículo primero constitucional en su párrafo tercero nos dice precisamente, ¿no?, que todas las autoridades están obligadas a garantizar, respetar los derechos humanos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Precisamente trabajar en eso, ¿no? O sea, en hacer iniciativas, estrategias y todo para enfocarnos a la salud mental también de todos los jóvenes, de todos los niños, ¿no? Eso sería básicamente mi opinión. Gracias. Continuamos entonces con Mariana Fernández, que dé respuesta a la pregunta. Justamente el día de ayer estábamos en un evento muy pegados al Bosque de la Primavera, en zonas con muchas carencias. Estamos festejando el Día del Niño con los niños. Y yo les preguntaba a los niños, ¿ustedes qué requieren para ser felices? Y la verdad es que la respuesta de los niños me mató, porque nos decían: necesito comida, necesitamos ropa, necesitamos calles, necesitamos seguridad. Entonces hay que hablar primero que nada de las grandes carencias que hay en este estado, todavía, porque por más que se hable que han salido en este sexenio 400,000 personas de la pobreza, faltan muchísimas más. ¿Cómo podemos hablar de que una persona esté sana mentalmente cuando ha vivido tantas carencias, cuando ve tantas cosas tan graves a su propio alrededor, ¿no? Y aquí tenemos que hablar desde una reforma a la Ley de Educación en Jalisco sobre los planes. Más educación sexual, sí, más planeación familiar. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Saben que el 90% de los embarazos en este estado no son planeados? Ni siquiera las personas que están casadas, ni siquiera tampoco de los adolescentes, que en este estado son 20,000 mujeres adolescentes embarazadas cada año. Entonces es empezar desde el origen, la planeación familiar. ¿Cuántos hijos vamos a poder atender cuando nos casemos? 1 o 2, porque trabajamos mucho. ¿Cuándo es el momento de tenerlos? Y después lo que les decía, las reformas a la Ley de Educación. ¿Ya se acabó? No. La reforma a la Ley de Educación que tenemos que hacer es la prevención de adicciones. Y después la atención a los que ya sufren alguna adicción, porque después eso también se hace carne de cañón para la delincuencia organizada. Yo creo que todos los centros educativos sí tienen que tener sus departamentos de atención psicológica, porque todos los seres humanos requerimos atención psicológica. Nadie estamos exentos. En los países de Europa, la seguridad social también incluye la atención psicológica. Todos necesitamos un lugar donde desahogarnos lo que nos duele en la vida, lo que nos pasó en la infancia. Yo sí creo que el origen puede ser destino, que muchos pueden haber tenido una infancia difícil, pero cuando llegamos a la edad adulta, ya lo que pasa sí depende de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, tener herramientas, no solamente académicas, sino herramientas emocionales para tener y tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Muchas gracias.
Es el turno de Susana Ochoa para que dé respuesta a la pregunta. Gracias. Pues creo que tocaste un tema fundamental y es que pues históricamente a los jóvenes se les ha visto con muchísima condescendencia y hoy específicamente los jóvenes y las jóvenes estamos pues a merced de la condescendencia, de la revictimización y de la violencia que es pues causada por la falta de oportunidades, por vivir en contextos de violencia, porque al tú, por ejemplo, no poder entrar en listas a la universidad, pero quieres estudiar, tienes 2 años de que no puedes pagar a lo mejor una educación privada y pues tienes que o trabajar en un trabajo donde a lo mejor no te quieren dar porque no tienes experiencia y también pues puedes estar a merced del crimen organizado, que un poco lo decían mis compañeras y comparto completamente el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Pues darnos cuenta de eso, ¿no? Que la juventud está a merced de un problema estructural que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con desigualdad y en el caso, por ejemplo, de las personas desaparecidas tenemos que darnos cuenta que las personas desaparecidas en su mayoría son jóvenes y que no es una condición, son personas que son víctimas de un delito. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la Fiscalía del Estado se ha dedicado 300% más a comunicación social que a buscar precisamente a las personas desaparecidas. En el presupuesto podemos encontrar que no se van los espacios prioritarios y me parece que ahí tenemos que hacer un ejercicio responsable para que el presupuesto sea abierto y sea discutido y que se vaya precisamente a estos espacios. Tenemos que buscar incentivos fiscales para que las empresas contraten a personas que no tienen experiencia, porque tú al salir de la universidad te piden experiencia y no tienes experiencia porque estabas estudiando o porque a lo mejor trabajabas en las tardes para pagarte la universidad. Tenemos que buscar que las empresas contraten a estas personas. Y en cuanto al tema de bullying, pues imagínense, la reforma educativa, que más que educativa fue una reforma laboral, las condiciones en las que se encuentran muchos profesores con muchísimos alumnos, pues difícilmente van a poder detectar a aquellos niños que viven este tipo de violencia y que pueden terminar en lo que tú un poco mencionabas. Gracias. A continuación, entonces, tenemos el uso de la voz a Natalia Juárez. Gracias, Saraí, gracias por la pregunta. Primero, yo pensaría, ¿y por qué la gente no nos vamos a enfermar con este entorno tan hostil y tan violento? ¿Cómo no vamos a estar enfermos? Ya no digo psicológicamente, ¿cómo no vamos a estar enfermos del alma? ¿Cómo no nos vamos a poder a llorar? ¿Cómo ustedes, chicos, y es un pequeño primero un diagnóstico, ¿cómo ustedes no se ponen y no se agarran los cabellos y dicen, ¿y qué vamos a hacer después? Saben que ustedes, por ejemplo, les voy a poner a lo mejor más elementos para que nos deprimamos todos, pero es que realmente las cosas están para deprimirse. Ustedes, por ejemplo, si ustedes se entran al mercado laboral, sus pensiones van a estar sumamente precarias, su estabilidad laboral también va a ser sumamente precaria. Están estudiando, somos afortunados, todos los que estamos aquí somos sumamente afortunados y privilegiados porque entramos a la universidad, porque salimos en listas, ¿no? Esa gran tragedia de no salir en listas. Pero quiero decir, el entorno es tan hostil, es tan fuerte que pienso, ¿cómo nos vamos a enfermar? Yo creo, primero, que evidentemente es una cuestión de salud. Claro que es una cuestión de salud, pero una salud social. No podemos entenderlo individualizadamente. Sí, claro, cada uno tenemos nuestras historias, pero creo que esta enfermedad psicológica la padecemos generalmente, casi en la generalidad. Entonces, sí, bueno, propondríamos primero una reforma al sistema de salud, pensando primero que si tú no tienes trabajo no tienes acceso a la salud. Ojo, en este país con estas contradicciones tan estúpidas, que si no tienes trabajo no tienes acceso a la salud. Entonces, si no, es un círculo vicioso, insisto otra vez, estúpido. Reformemos y exhortemos, como legislatura de Jalisco, exhortemos al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que se reforme el cuarto con la contradicción del 123, de que si no tienes trabajo, no tienes salud. Empezando por eso. Gracias. Gracias. Y ahora continuamos entonces con Cecilia Bañuelos para que dé respuesta a la pregunta. Gracias. Primero, gracias por la pregunta. Bueno, considero que actualmente tenemos podría decirse hasta exceso de leyes. Tenemos 294 leyes federales, pero realmente ¿cuántos las conocemos o cuántos las cumplimos? Creo que más allá de proponer más leyes, tenemos que activar las que ya existen. En el caso de la relación educación con salud emocional, primero mencionar, soy maestra de secundaria, trabajo con adolescentes. En el nuevo modelo educativo se planea la parte de la educación emocional. Desde primaria, desde kinder y primaria, apoyar a los niños en este ámbito de la educación emocional.
las escuelas tenemos autonomía curricular. Esto se puede aprovechar perfectamente para, dentro de este aspecto, incluir talleres, cursos, actividades que estén enfocadas a la salud psicológica de nuestros jóvenes. Además de fomentar la educación cívica. En el estado es un problema que tenemos. Educación cívica se sacó de las aulas, ya no se imparte la educación cívica. Entonces sería regresarnos a la educación que se les daba a nuestros papás, a nuestros tíos, en donde estaba incluida la educación cívica, porque desde chicos nos vamos formando sobre todo en valores. Además de reactivar los gabinetes psicopedagógicos. En las escuelas hay gabinetes psicopedagógicos, pero realmente no funcionan. Tenemos una trabajadora social que lo único que hace es decir, este niño tiene déficit de atención con hiperactividad, llévenlo con un psicólogo. Entonces, realmente reactivarlos y enfocarnos a las escuelas para padres. Nadie sabe naciendo ser padre. Entonces, enfocarnos en esos puntos para realmente atacar lo que hoy nos aqueja, porque no es algo que nació en un día. Gracias. Bien, entonces, como habíamos adelantado, le toca la palabra a Mirza Flores otra vez para que nos dé las conclusiones de esta pregunta. Muchas gracias. La base de todas las reformas que debemos de plantear para la refundación de Jalisco en esta siguiente legislatura tiene que estar basada, si hablamos de educación, fortalecer todos los mecanismos y políticas públicas que vayan encaminadas a la educación, seguridad, cultura, pero sobre todo el acceso a las oportunidades. ¿Cómo vamos a permitir que nuestros jóvenes tengan el futuro y el presente que se merecen si no pusimos las bases? Ahí debemos de hacer una reforma seria en donde pongamos las facilidades para que todos los estudiantes del estado de Jalisco puedan concluir sus estudios. Se detenga la deserción escolar con programas y proyectos que tengan que ver con estímulos, con becas, transporte público, apoyo a padres de familia. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos municipales del Movimiento Ciudadano, se apoyó para combatir la deserción escolar con uniformes, útiles y mochilas cada año escolar. También se apoyó a los jóvenes con un proyecto de hacer en espacios públicos abiertos plataformas para que expongan lo que hacen, que tiene que ver con la innovación, con la ciencia, con la investigación, darle oportunidad a la gente que está haciendo investigación en este país y gente joven, que expongan lo que están haciendo y que sobre todo tengan la plataforma para poder tener acceso a otras oportunidades. También se trabajó en becas de estudios específicos que se llama el programa Aquí Te Preparas, que los invito a que lo conozcan. Vamos, desde los gobiernos no solamente es un asunto de proponer, es un asunto de hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Por favor, los invito a que lo consulten nuestras páginas. Y no solamente eso, que por favor entren a nuestro proyecto de campaña y escriban ahí cuál es el Jalisco que ustedes quieren y cómo proponen que podamos lograrlo. Bien, entonces daremos inicio a una nueva ronda de preguntas donde alguien del público, recuerdo los presentes que es alguien estudiante del público, hará una pregunta en relación al bloque del cual estamos, que es el bloque de la juventud. Así que levantando la mano les pasamos a invitar. Bueno, dados los últimos acontecimientos, por ejemplo la marcha que tuvimos hace poco sobre los estudiantes desaparecidos, ¿qué estrategias tienen en mente para hacer un acercamiento de la juventud hacia la exigencia a los candidatos o hacia los órganos de gobierno? ¿Qué estrategias tienen en mente ustedes o sus respectivos equipos? Mira, nosotras, yo en particular he estado... Un segundito. Lo que pasa es que vamos a cederle el uso de la voz entonces a la segunda candidata que había empezado. Perdóname. Sí, sí se me adelantaron un poquito. Bueno, entonces le damos uso de la voz a Blanca Gutiérrez para que dé respuesta a la pregunta del compañero. Mira, respecto a esto de las personas desaparecidas, como les comentaba, yo laboraba, ahorita estoy de licencia para la Comisión de Derechos Humanos,
y creo que la mayoría de jóvenes están enterados de que se emitió una recomendación general respecto a la seguridad de todos los estudiantes. ¿Qué protegíamos ahí? Precisamente el derecho a tener esa seguridad, pues, en cuanto a cuando salen de aquí del centro educativo, de aquí al traslado a su casa, etcétera, ¿no? Hicimos 81 propuestas al gobierno del estado y a los gobiernos municipales en ese sentido. No sé si alguien de ustedes tenga conocimiento que se emitió esa recomendación. Les invito a que la consulten en la página de la Comisión de Derechos Humanos, y nosotros como Partido Verde vamos a enfocarnos precisamente a esas propuestas que hace la Comisión de Derechos Humanos respecto a la seguridad, a que los estudiantes se sientan más seguros al salir de su centro educativo y puedan venir precisamente con esa seguridad. Así vamos a trabajar en el Partido Verde. Gracias. Bien, entonces a continuación sigue la candidata número 3, Mariana Fernández. Yo creo que primero es conociendo quiénes van a ser sus representantes, eso es importantísimo. Ahorita en cada distrito tienen mínimo, a lo mejor 5 candidaturas al mismo espacio de elección popular. Ustedes en julio van a emitir 6 votos distintos, entonces primero que involúcrense quienes están contendiendo en sus propios espacios. Escuchen las propuestas de todos, busquen sus plataformas, busquen su trayectoria. Aquí se ha hablado mucho en el panel de entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas de nosotros ya hemos hecho muchas cosas y están a la vista de todo el mundo lo que se ha hecho en los espacios que hemos tenido oportunidad. Primero que nada, conozcan quiénes son sus representantes para que sus representantes les puedan exigir, no solamente en materia de seguridad, sino en todas las materias que les importan a los jaliscienses, porque independientemente que un candidato a diputado entre por un espacio territorial, cuando llega al Congreso el Estado representa a los casi 8 millones de jaliscienses. Entonces, conózcanos, involúcrense, porque los jóvenes tienen que ser involucrados en todas las agendas, no solamente en el tema de seguridad. En el tema de seguridad creo que las propuestas tienen que ser muy diversas, desde el acceso a la justicia que se está teniendo, que es que tengamos jueces y magistrados mucho mejor preparados, que lleguen los mejores y no las cuotas políticas. ¿Qué más se le requiere? Una fiscalía que esté en coordinación con todos los órganos de gobierno. Yo creo que si somos o no estudiantes, todos nos queremos sentir seguros saliendo a la calle. Independientemente de cómo ustedes se gradúen, pues también quieren sentirse seguros saliendo en estas calles. Y la seguridad es un tema que nos ha afectado a todos y que viene desde una gran falta de oportunidades. En el caso específico de los 3 jóvenes estudiantes, ¿cómo empezó el rapero que delinquió y que cometió cosas atroces? Empezó primero consumiendo una droga, después se convirtió en dealer, a lo mejor para pagar su propio consumo, y después fue carne de cañón también para la propia delincuencia organizada, de ahora te pago para que hagas cosas atroces. Entonces no podemos hablar eso si no hablamos de las oportunidades de los jóvenes que no están ingresando a una universidad pública o que no tienen ni siquiera ya derecho a estudiar una preparatoria, porque también ya la propia educación media superior también ya está superada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Fernández. Ahora le toca responder a Susana Ochoa. Y bueno, sobre un tema tan complejo como las personas desaparecidas, a nosotras nos dio mucha claridad reunirnos con pues una de las personas que hay más investigado sobre el tema desde el punto de vista periodístico y con las mamás de los chicos de Por Amor a Ellas. Y nos dio claridad porque nosotros podemos leer estadísticas, pero cuando sabes el proceso que vive una madre que ha desaparecido su hijo o su hija, pues te das cuenta de dónde están las fallas, ¿no? Y una de esas fallas tiene que ver con que, aun cuando está en la ley, la autoridad y la sociedad en general cree que la desaparición es una condición, un poco lo decía ahorita, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que cuando yo regreso a casa, independientemente de cómo llegue, se da carpetazo al caso y no se busca el delito. Entonces lo que estamos propiciando es que no estamos encontrando dónde está, si es una trata de personas, si es una red de crimen organizado, y ahí también se puede erradicar mucho del problema. Otro tema es, tenemos el mejor instituto de ciencias forenses a nivel nacional, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muchas personas vienen a capacitarse acá, peritos en metodologías, y me han contado que no tienen la tecnología suficiente, pero sí las capacidades para en las escenas del crimen, y por ejemplo con este tema de los chicos que encontraron restos y tal, el instituto ha dicho que no hay elementos para decir que realmente han sido ellos. Entonces, que necesitamos darle más presupuesto al instituto y sobre todo darle autonomía, porque muchas veces el criterio con los que estos peritos del instituto trabajan es con el criterio de los ministerios públicos, en lugar de que ellos de manera autónoma, como sucede en otros países, sepan qué exámenes se necesitan hacer
en cada una de las escenas de crimen, sea un robo a casa armada o sea algo tan grave como el que desaparezca una persona y que llegue a su casa o que la encuentren, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que repasar ese proceso que viven las madres. Muchas veces no hay registros claros de las personas desaparecidas, y también tener registros y datos específicos nos puede dar cuenta de dónde está la población más vulnerable, que en general son mujeres y jóvenes que viven en situaciones de precariedad. Gracias. Entonces le toca el turno a Natalia Juárez. Gracias por la pregunta. ¿Tu nombre? Víctor. La pregunta que hiciste, creo concretamente, fue cómo acercar a los jóvenes a los candidatos y a la política. Yo creo que este ejercicio es fundamental. Lo dije al principio y lo repito. Lo que la Federación de Estudiantes Universitarios está haciendo me parece que es un ejercicio que acerca directamente a ustedes, a nosotros los candidatos, a las propuestas que tenemos y a escucharlos sobre todo. Yo creo que aquí venimos a escucharlos, yo al menos vengo a escucharlos a ustedes, y a mí sí me gustaría que armáramos, y a ver si se pudiera con la Federación de Estudiantes, si no aparte, un consejo consultivo de jóvenes, antes de que esté la elección, o bueno, si se puede después porque esto apenas se arranca, para hacer un consejo consultivo de jóvenes y empezar a escuchar, insisto, a ustedes, escuchar cuáles son las propuestas y cuáles son las cosas que más les afectan. Que tampoco somos ciegas, al menos yo no lo soy. Sé evidentemente, y no necesito ser joven para saber cuáles son las broncas que tienen las desapariciones de los chicos. Yo no sé cómo el gobernador de este estado puede dormir sabiendo que hay 3,000 y tantos desaparecidos. 3,000 y tantos desaparecidos en este estado que no sabemos dónde están. No sabemos dónde están sus zapatos, no sabemos dónde están ellos. ¿Cómo puede dormir eso? Sabemos cuáles son las problemáticas, sabemos el asunto de la cuestión laboral, insisto, la precariedad laboral a la que ustedes van a enfrentar. Sabemos de la inseguridad. Es decir, los temas generales creo que los tenemos claros. La manera de solucionarnos es nuestra responsabilidad como políticos y estando en cargos públicos. Pero también las sugerencias de ustedes, que la verdad es que ustedes traen un chip súper especial ya. Los morros traen ya una onda que a mí de repente digo, ay, ¿qué me está diciendo Frida que me ayuda? Que tiene 20 años. Natalia ya tiene no sé qué agenda. Y que nos acerquemos y que desde la experiencia y la responsabilidad pública, pero también desde la creatividad que los jóvenes traen ahora, podamos hacer cosas mediante, insisto, un consejo consultivo. Gracias. Bien. Entonces, le toca el turno a Cecilia Bañuelos para que dé respuesta a la pregunta del compañero. Bueno, primero que nada, creo que como candidatos debemos aclarar, sobre todo entre los jóvenes, que somos unos empleados. Somos empleados de la ciudadanía, que es quienes nos eligen. Entonces, primero, para acercar a la juventud hacia las instituciones o hacia los candidatos, aclarar ese punto. Nosotros les debemos resultados y respuestas. No es un privilegio que ustedes tengan, es un derecho y es un deber. Participar políticamente no es nada más quedarse en el depósito del voto en la urna. Se tienen que acercar, exigir resultados. Además, este tipo de espacios pues nos acerca todavía más con la juventud, porque se nos está dando oportunidad de escucharnos, de generar diálogos. Creo que algo muy importante es apostar por la gobernanza. Aclarar que el ejercicio del gobierno no es cuestión nada más de los gobernantes o de quienes están enfrente. Es un trabajo en equipo, ciudadanía y representantes. Entonces, mientras como jóvenes entendamos ese punto, no debería por qué haber limitantes para que nos acerquemos a exigir ante los candidatos del color o de la fracción que sean. Y además enfocarnos en este punto específicamente, tenemos la Ley de Atención a la Juventud. En su artículo 10 se podría hacer una reforma para que por ley los institutos políticos tengan la obligación de mínimo presentar una propuesta impulsada por sus grupos o sus militantes jóvenes a lo largo de su gestión en los congresos. Entonces, esa sería una forma de acercar a la juventud con las instituciones políticas que ahorita han perdido tanto valor o tanto peso. Gracias. Ahora sí, es el turno de Mirza Flores para que dé respuesta a la pregunta. Ya no me voy a adelantar. Víctor, es una gran pregunta, pero sobre todo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como ciudadanía.
la mejor forma de poder participar es estar cerca de quienes te representan. Yo difiero un poco del concepto porque no es que seamos empleados, es que somos representantes, somos quienes somos la voz de quienes confían en que debemos de tomar las mejores decisiones. Pero las decisiones, sobre todo en tema de seguridad, no se toman con la ocurrencia, ni se toman con estadísticas sobre las rodillas, se toman con la ciudadanía. Es una responsabilidad que ustedes tienen de acercarse. El gobierno no son unos cuantos, el gobierno somos todos. Yo desde que tengo 15 años participo en política estudiantil, desde la prepa 5, yo soy egresada de la preparatoria 5, y desde ahí un grupo de alumnos, como decía Mariana, nos juntamos y soñamos que podemos cambiar la historia de Jalisco. La soñamos y trabajamos para ella. Y el día de hoy muchos de nosotros estamos en espacios de representación. No es una cosa casual que muchos de nosotros estemos aquí. Nos hemos preparado para estar, pero prepararnos significa ir de la mano con la gente que es quien recibe la administración gubernamental. Estamos acostumbrados a estar completamente lejanos de la clase política cuando debemos, los y las ciudadanas, tener la responsabilidad de estar cerca. Porque al final del día, pues somos los que caminamos la ciudad y somos los que padecemos las malas decisiones. El problema de la seguridad de los jóvenes no es solamente problema de los jóvenes, es problema también de las familias, quienes vivimos aterrorizados de que vemos que nuestros hijos se van a la escuela y no sabemos si van a regresar. Y por eso tenemos que trabajar de la mano, pero es mucha responsabilidad de los jóvenes participar. Gracias por estar aquí e inviten a sus demás compañeros a que participen. Gracias. Y bueno, como era la dinámica, entonces le toca concluir este bloque a Blanca Gutiérrez, el bloque de juventud. Gracias. Ya escuchando pues aquí a todas mis compañeras, todas estamos en la misma sintonía, creo. Yo personalmente he platicado con madres de desaparecidos y es triste ver cómo ellas tienen que enseñar a las autoridades cómo buscar a sus hijos, ¿verdad? Porque las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer para encontrar a esos desaparecidos. Ellas no duermen, no comen por estar buscando precisamente a sus hijos y nos enseñan cómo se la pasan en la noche, ellas mismas nos lo han dicho, buscando en internet contactos para ver cómo dan con sus hijos y ellas nos han enseñado a hacer a eso, ¿no? Entonces tenemos que legislar, tenemos que trabajar precisamente para dar más seguridad pues a todos los jóvenes y a todas las personas, no solo los jóvenes, ¿no? Proteger los derechos de las comunidades universitarias. Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, así es como terminamos entonces el bloque de juventud. Pasamos a un nuevo bloque que es el bloque de educación. Le solicitamos al público que nos levante la mano en relación a la pregunta que tengan en el tema de la educación. Les pasamos el micrófono. Recordamos, estudiantes de la universidad. Buenos días. Mi pregunta, los temas que quiero tratar tienen que ver claramente con la educación y quiero saber su postura personal sobre 3 temas de agenda legislativa que están en deuda con el Estado de Jalisco. Los siguientes son el aborto, si están de acuerdo y si no, ¿por qué? Despenalización de las drogas, si están de acuerdo y si no, ¿por qué? Y la tercera es la adopción de matrimonios del mismo sexo. Desde su perspectiva personal, si están a favor y si no, ¿por qué? Bueno, para continuar entonces con la dinámica, Mariana Fernández sería la primera candidata en responder a esta pregunta. Nada más no es la adopción de personas homoparental. de igualitario, ¿verdad? Matrimonio o adopción de personas, ¿cuál de las dos? Híjole, te las echaste buenísimas las 3. Ya sé.
Yo creo que lo más importante es siempre mantenerse en lo que uno cree. El tema del aborto, yo estoy segura que es un problema de salud pública. Cuando uno llega a legislar, uno legisla para todos, no para lo que uno cree, lo que le dice su moral o lo que le dice su religión. Yo creo libremente el derecho a decidir de las mujeres, de todas las mujeres. En Jalisco está penalizado el aborto hasta con 5 años de prisión a quien comete un aborto. No se trata de ser pro aborto, se trata de la despenalización del aborto. Creo que es un tema importantísimo, que es un tema que tiene que decir cada mujer en su cuerpo, en sus circunstancias. Yo en el Instituto Jalisciense de las Mujeres vi historias muy trágicas de chavitas que habían sido violadas a los 16, 17 años y que de verdad me pedían quién les puede hacer un aborto. En Jalisco está permitido el aborto en caso de violación, pero no hay un protocolo de que te digan dónde puedes ir a abortar. Entonces es caótico para quien ha sido víctima de uno de esos delitos. En el tema de la legalización de las drogas, ojalá eso fuera el problema para resolver el tema del narcotráfico. Yo es un tema que siempre lo he dicho, es un tema que me gustaría escuchar los debates, que me gustaría informarme, porque finalmente ojalá legalizando, por ejemplo, la marihuana se acabara todos los delitos que están alrededor del narcotráfico, pero no, porque está el robo de gasolinas, está el secuestro, está la trata de mujeres. Ojalá que si legalizaran la marihuana dijeran, no, pues ya todos se van a dedicar a algo lícito. No, siempre van a buscar algo ilícito a que dedicarse la gente que ya está a lo mejor en un tema de delincuencia organizada. Entonces es un tema que yo estoy dispuesta a escuchar todos los debates en el tema de la legalización de las drogas. En el tema de adopción, bueno, a mí me va a tocar dar las conclusiones, pero de todos modos, el tema del... Cuando fui diputada local traté de hacer en Jalisco la ley de adopciones, un tema importantísimo. Por desgracia me tocó que me la vetara el gobernador Emilio González Márquez, porque en Jalisco tenemos 8,000 niños albergados, 8,000 niños que no tienen con quién vivir. Ahí voy. No tienen con quién vivir. Entonces, creo que podremos dar debate socialmente sobre si es mejor que crezcan en los albergues o si es mejor que crezcan en una familia, independientemente si sean 2 mujeres, 2 hombres, porque finalmente ahorita también en muchas familias, 1 de cada 3 está a cargo de una mujer sola, por ejemplo. Entonces, las familias son diversas. Muchas gracias. Sí. Muy profundo. Entendemos que es un tema complejo y hay mucho que explicar, pero por favor les pedimos que se limiten. Y aparte bastante hemos trabajado por estar acá, ¿no? Al frente. Entonces, bueno, sobre el tema del derecho a decidir, creo que tenemos que dejar de criminalizar a las mujeres, eso nunca va a ser la solución. Nosotros desde el Congreso nos dimos cuenta que un poco de lo que hablaba Mariana, existe una norma que es la NOM 046, que lo que dice es que las mujeres y niñas que han sido víctimas de violación tengan acceso a justicia, acceso a salud, acceso a atención psicológica y si ponen en riesgo su vida y ellas así lo deciden puedan pues interrumpir su embarazo. Nos dimos cuenta que había muchas niñas de 12 años que estaban siendo violadas incluso por personas que pertenecían a sus familias. Emitimos un exhorto, ni siquiera fue una ampliación de ley y fuimos las únicas personas que la votamos en el Congreso. Y fue muy triste porque no era una ampliación de la ley, era lo que ya estaba y que se aprobó en 2007 se diera a cabo, porque hoy muchas niñas pues son privadas del acceso a la justicia por el tema de la objeción de conciencia y es algo que tenemos que discutir. Sobre el tema de la legalización de las drogas, coincido, creo que es un tema de salud, creo que es un tema de libertades y creo que también es un tema de seguridad. Y es muchísimo más complejo que solo verlo desde una de esas 3 perspectivas. Yo creo que, por ejemplo, la marihuana me parece que es una de las mejores medicinas para, por ejemplo, las personas que tienen cáncer. Yo he visto casos y obviamente está también documentado y creo que a ese debate le falta mucha ciencia también y no necesariamente moral, pero también ver la película completa. Y sobre la adopción, pues coincido, creo que yo estuve trabajando en una organización que trabajaba con niños en situación de calle y hay muchos niños que necesitan un hogar y hay muchas personas dispuestas a dotar de ese hogar. Entonces también de hecho entre nuestras propuestas está incluido cómo hacemos más accesible la adopción, porque hoy por hoy es un tema burocrático muy amplio y que hay que aligerar eso para aligerar la vida a los niños y niñas que están en la calle. Gracias. Ahora le toca el turno a Natalia Juárez. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre, perdón? Antonio. Mira, nosotros desde el PRD, lo dije desde el principio, hemos trabajado siempre por los derechos fundamentales. Estos 3 temas que tocas para mí no son nuevos, ni son escabrosos, ni son complicados, ni son preguntas difíciles. Tengo mucha claridad de mi postura personal, pero también institucional, sobre los 3 temas. Sobre el aborto, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo no quiero que nadie aborte.
Supongo, seguramente, que una mujer que se encuentra en esa situación ha de ser complejísimo y muy doloroso tomar una decisión de este tipo. No hablo solamente de las niñas que violan menores mayores de 12, no, hablo de las mujeres en general. Yo, si tuve una relación sexual y no me cuidé y estoy embarazada, a mí creo que no me gustaría abortar. Lo que sí quiero, y estoy completamente segura, es que el Estado tiene que garantizar que cualquier mujer que toma la decisión, esta terrible decisión de abortar, lo pueda hacer en las mejores condiciones de salud. Si requiere apoyo psicológico, que lo tenga. El Estado tiene que proveer este servicio. ¿De acuerdo o no? No estoy de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, no quisiera que nadie lo hiciera, pero que aquella mujer que se ve en la necesidad, que lo haga en las mejores condiciones. Respecto a las drogas, yo creo que también es una cuestión de derechos fundamentales y de libertades. Hay más jóvenes metidos en la cárcel por un churro de mota que están retacadas las cárceles, y hay estadísticas, y mi compañero Enrique Velázquez lo ha comentado a la saciedad. Y yo sí creo que la legalización de la marihuana sí puede resolver, no todos los problemas, pero sí puede resolver muchas de las broncas que tenemos ahorita, y que, insisto, las cárceles están llenas por morros que traen un churro de mota y luego que te la siembran, y como ustedes saben, estos temas no son pocos. Respecto a la adopción de personas del mismo sexo, por supuesto que estoy de acuerdo. Como yo lo dije desde el principio, yo creo en la humanidad, y la diferencia entre hombres y mujeres al quererse no la encuentro. Encuentro diferencias solamente físicas, pero no encuentro diferencias como derechos ante el Estado. El Estado no tiene que ver si eres hombre, si eres mujer. Creo en la adopción, creo en el amor entre dos personas que se quieran, en eso creo. Y si quieren a una tercera, pues creo todavía más. Gracias. Entonces continuamos con Cecilia Pañuelos. Postura personal respecto a los 3 puntos. Primero, muy breve. Aborto sí, en las mejores condiciones, cuando una mujer lo necesite. No se trata de decir que todo el mundo aborte porque no puede mantener un hijo. Que lo haga en las mejores condiciones, garantizando su seguridad y su salud en todos los aspectos, física y psicológica. Despenalización de las drogas, claro, porque vivimos en un mundo de libertades con responsabilidad. Y todo se tiene que hacer dentro del marco legal. No podemos decir, sí se despenalizan y que cada quien haga lo que quiera. Obviamente debe haber pautas, lineamientos a seguir, y siempre hacerlo con responsabilidad. Y adopción entre parejas del mismo sexo. Los derechos tienen que ser para todos, sin importar género, preferencia sexual, condición civil, lo que sea. Son derechos, y por algo están las garantías individuales en la Constitución. No debemos permitir que en el ejercicio del gobierno las ideologías personales sean una limitante para tomar decisiones. El ejercicio del gobierno tiene que ser completamente laico y abierto a lo que la sociedad quiere. Entonces, sí a los 3 dentro del marco legal, tanto mi postura personal como mi postura institucional, porque represento un partido liberal. Muchas gracias. Bien, continuamos con Mirza Flores para que dé respuesta a la pregunta. No nos dijiste tu nombre, ¿cómo te llamas? Antonio. Gracias por la pregunta. Todo el mundo se enchiló. Y hasta donde vamos, fíjate que estamos puras mujeres y estamos hablando en temas que nadie le quiere entrar. Esa es la verdad. Nadie le quiere entrar, y te voy a decir que a nivel nacional medio se escaman, medio se escaman. Y no lo voy a decir en términos de partidos políticos porque ahí voy. Tú me hiciste estas 3 preguntas basadas desde la educación, y desde ahí tenemos que abordar el problema. El gran problema, por ejemplo, del tema del aborto es que se transversaliza, no desde los derechos humanos, sino se transversalizan políticas públicas desde los prejuicios. No podemos hablar de aborto si primero no hablamos de educación sexual. ¿Cómo podemos enseñar a las niñas y a los niños cómo funciona su cuerpo? Si cuando quieres establecer dentro de los libros de texto la educación sexual, salen 25,000 personas vestidas de blanco con globos a detener cualquier tema que tenga que ver con sexo, y los demás nos quedamos callados y calladas. Entonces, estamos ante un problema social que tiene que ver con la educación. En este país no se quiere hablar de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Nos vamos directito hasta el aborto. Cuando si empezáramos a educar a los niños y a las niñas
cómo funciona su cuerpo, cómo nos reproducimos, todas las variantes de la reproducción sexual para la persistencia de la humanidad en este planeta. Hasta eso significaría un tema que tendríamos que hablarlo desde la primera infancia, y ya me tocaron el segundo timbre y no me voy a callar. En el tema de la norma 046, y lo voy a platicar aquí, en la Cámara de Diputados se había aprobado dentro de la Comisión de Igualdad que en la norma 046 quedara dentro de la ley de igualdad y dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el protocolo de actuación, cómo se va a tratar a una mujer víctima de violencia sexual y violación. Y te voy a decir una cosa, se había aprobado en comisiones, se iba a debatir en el pleno de la Cámara, y quienes detuvieron esta discusión fue el coordinador parlamentario del PRI y del PAN. No le quisieron entrar a la discusión y a que lo votáramos en el pleno. En la gran mayoría de los casos son los hombres los que detienen este tipo de temas, son los que quieren seguir legislando en el cuerpo de las mujeres y no quieren entrar a los temas ni de matrimonios igualitarios ni de legalización de las drogas. Entonces, tendríamos, esta pregunta no se las hagas a las mujeres, hay que hacérselas a los hombres que no le quieren entrar al tema. Así es. Pero aquí ya viste cómo va la tendencia. Por mi experiencia personal, son los hombres los que no le quieren entrar. Bien. Por respeto también a la igualdad que estamos tratando de guardar en este tipo de diálogos, hay que tratar de resumir un poco los mensajes en los 2 minutos que le estamos dando a todas las candidatas para que todos podamos escuchar la opinión en un mismo tiempo de las respuestas que tienen que responder, que les hicieron los compañeros. Bien, ahora continuamos con Blanca Gutiérrez para que nos responda la pregunta que le hizo el compañero Antonio. Sí, Antonio, gracias. Efectivamente, como dicen las compañeras, es un problema también de educación. Yo como defensora de derechos humanos, obviamente defiendo el derecho a la libre autodeterminación, entonces estaría en mi postura personal y en la postura institucional, estaría apoyando pues esa situación precisamente por ese derecho a la libre autodeterminación y a que cada mujer pues es dueña de su cuerpo, independientemente pues de que sí tenemos que trabajar mucho en cuestiones de educación para que las jóvenes y los jóvenes también se protejan en ese sentido y evitar esa situación, ¿no? Respecto a las drogas, un problema de salud pública también. Este país pues está de libertades, es un país de libertades y considero que es adecuado pues también su legalización. De manera medicinal es excelente la marihuana pues para ese sentido y considero que sí. Y respecto a la adopción de matrimonios igualitarios también estoy de acuerdo, porque por lo mismo soy una defensora de derechos humanos y estaríamos violando el artículo 1 constitucional porque estaríamos discriminando a esas personas precisamente. Vemos a un niño en la calle pidiendo limosna en una esquina y nadie le hacemos caso, pero si vemos que alguien se acerca para adoptarlo de personas del mismo sexo, entonces sí todo lo queremos defender, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos también en en no discriminar pues a ese tipo de personas. Esa es mi opinión. Bien, ahora le toca concluir esta pregunta que hicieron los compañeros a Mariana Fernández. La norma 046, sé que las has platicado mucho en este panel de mujeres progresistas. Para la norma 046 es para que en caso de violación se les den retrovirales, que es para que son las pastillas para que no adquieras una enfermedad sexual y te dan la pastilla el día siguiente. Eso es la norma 046, el protocolo de actuación en caso de una violación, que ahorita es una norma que lleva muchos años aprobada, pero lo que le preguntaba yo a Mirza hace rato es ¿por qué la siguen tocando tanto en el Congreso de la Unión de que si el doctor se puede negar o no a atenderte en el caso de una violación? Yo creo que es no criminalizar. En el Código Penal del Estado de Jalisco creo que son 5 años de prisión para la mujer que decida abortar. Yo digo, en los hombres que no se hacen cargo de los hijos, ¿por qué no se criminaliza? O sea, ¿por qué todo siempre es la carga hacia las mujeres? Y hasta con un embarazo ¿ya viste fulanita se embarazó? O sea, ¿se embarazó sola o qué? Entender desde la educación sexual
Y no solamente la educación sexual, lo que decía, la educación también, el tema de drogas. De verdad, mis papás a mí nunca me hablaron de drogas. Yo tuve la oportunidad de estar en una escuela laica, mixta, y nunca me hablaron tampoco de drogas. Entonces, en el debate de las drogas, yo creo que van muy de la mano. ¿Por qué no que desde la educación te vayan diciendo las consecuencias de las drogas? Que te hablen de educación sexual y que es un tema que no nos dé nada de miedo, porque es la realidad. Y es un tema que en Jalisco y en México, cada 2 días muere una mujer por un aborto mal realizado. Es como apostarle mucho más a la prevención. Yo creo que ninguna mujer que se ha visto en la necesidad de abortar lo ha hecho con maldad o lo ha hecho porque quiere, ¿no? O lo ha hecho contenta, ¿no? Entonces, el tema de las drogas, pues no es lo mismo la marihuana, que puede ser más natural, o que puede ser el tema medicinal, que las drogas sintéticas, que al momento que las consumes por primera vez ya puedes adquirir una adicción que te puede destruir a ti y a toda tu familia. Entonces, el debate es cuáles drogas y cómo. En temas de los niños albergados, les decía que en el Hogar Cabañas hay 500 niños, pero 7.500 se encuentran en albergues privados. Yo sí creo que cada día que pasa en un tema de una adopción es un día menos que un niño tiene la oportunidad de ser adoptado, porque en este estado todo el mundo quiere bebés, quiere niños chiquitos, nadie quiere adoptar de 14 años. Entonces, en mi opinión muy personal, yo sí creo que es mucho mejor que crezcan con personas que los amen. Gracias. Bien, entonces continuamos con el bloque de educación. La siguiente pregunta que se quiera responder por parte de las candidatas que haga el público, por favor, levante la mano. Bien, mi nombre es Alexis Cisneros. Mi pregunta va más enfocado a lo que es la política. Sinceramente, nosotros como jóvenes ya no creemos en ustedes, ni en los políticos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué fue con lo que pasó con el debate? En lugar de poner atención a lo que decían, nos burlamos de ellos, sacamos memes. ¿Y esa es la persona que nos van a dirigir por los próximos 6 años? Realmente nosotros estamos cansados de escuchar bla, bla, bla. No, nosotros queremos hechos, que nos digan realmente la verdad, no que nos digan lo que queremos escuchar. Por ejemplo, el punto que acaban de tratar sobre el aborto y sobre la marihuana. Prácticamente, con todo respeto, nos están diciendo lo que queremos escuchar. Nos están diciendo que sí. Por ejemplo, yo entiendo de la marihuana nos puede ayudar, porque hay un principio activo, porque yo como QFB estudio lo que es eso. Hay un principio activo que nos puede apoyar. Pero ¿qué pasa si la legalizamos? La gente no la usa para medicamento, la usa para recreación. Entonces, que en lugar de ayudar a los jóvenes, nos están perjudicando. ¿Cómo inició el narcotráfico? Porque vieron que se usaba recreativo, que las personas las hacía volar, las hacía relajarse. Se creó esa industria. Entonces, ahora vamos a favor de ella para que se acabe el narcotráfico. Nunca se va a acabar. Entonces, nosotros queremos realmente hechos y que realmente ustedes nos digan cómo se comprometen realmente a cumplir lo que están diciendo y que realmente nos digan la verdad de todo lo que vienen a proponernos. Porque si nosotros somos el presente o el futuro de este país, realmente nosotros no queremos ser estafados con los ideales, sino que realmente se cumplan las leyes, porque es muy idealista que se pueda cambiar el país de un día para el otro. Ustedes saben como candidatos a diputadas que eso no se puede, que realmente se lleva un trabajo arduo para lograr cada una de estas leyes. Entonces nosotros como estudiantes realmente pedimos que nos digan la verdad de lo que está pasando. Bien. Mi pregunta es más sobre los valores democráticos. ¿Cómo realmente van a hacer que los jóvenes creamos en ustedes? Bien, en esta ronda de preguntas inicia y concluye Susana Ochoa. Bueno, creo que sobre el primer punto que hablas sobre el tema de la marihuana, creo que todas acá dijimos que es un tema más complejo que solo la marihuana, y en todo caso yo te diría que esos argumentos científicos que hay en este instituto hace falta que lleguen al Congreso, para que no legislemos desde los prejuicios y legislemos desde lo que tiene que ver con recuperar el futuro con argumentos sensatos, bien estudiados, y no solo con lo que nosotras pensemos que es mejor, que también obviamente hay una sensibilidad que nosotras desarrollamos y por eso estamos acá, por eso queremos hacer política. Pues me parece 2 cosas. Jalisco está pasando por una etapa muy importante, ¿no? Me parece que Jalisco es un estado que puede ser punta de lanza en muchos procesos democráticos, desde el hecho de que tengamos una fuerza política que hace a lo mejor 7 años no existía,
el hecho de que existamos nosotros como plataforma vamos a reemplazarles y que queremos construir una oposición sensata, responsable y joven en el Congreso. Esto no sucede en otros estados del país. Yo creo que eso también hay que tener el panorama completo. Yo creo que el hecho de que tú estés diciendo que ya no nos quieren es precisamente el nivel de exigencia que tiene que permanecer y el nivel de exigencia que tiene hoy a Jalisco siendo un estado que otros estados ven con muy buenos ojos dentro de lo que está sucediendo, no solo a nivel política, a nivel cultura, a nivel económico y a nivel social. Y pues nosotras, ¿qué te puedo decir? Somos una fuerza política que pues la construimos nosotras con nuestras manos. Nosotras nos conocimos en 2012 porque nos dimos cuenta de que pues no nos sentíamos representadas, porque lo que mueve hoy a la clase política de muchos años no es lo que los mueve a ustedes estar aquí hoy, que es la posibilidad de tener unas elecciones que nos entusiasmen, que es la posibilidad de recuperar un futuro para nuestra generación, que es la posibilidad de tener a mujeres preparadas hoy aquí debatiendo sobre los temas que nos importan. Te invitaría más a conocer sobre nosotros, luego en mi conclusión platicaré un poco más de eso, pero nosotros pues tenemos ese candado que no tenemos absolutamente nada asegurado y que nuestra legitimidad depende de que hagamos un buen trabajo, porque no tenemos una red clientelar, no tenemos un partido, no tenemos un líder supremo que nos diga cómo construir lo que estamos haciendo. Bien, a continuación Natalia Juárez para responder la pregunta. Gracias, Alexis. Yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo y esta frase que me pareció devastadora, no nos estafen los ideales a los jóvenes, que lo dijiste ahorita. Es realmente demoledora esa frase, no nos estafen los ideales. Qué fuerte, ¿no? Entiendo perfectamente tu apatía. Primero me regreso un poquito a la pregunta anterior de que venimos a decirte lo que quieres escuchar. En mi caso no es así. Mi partido, el PRD, estas tres preguntas que Antonio nos hizo y que dice Mirce que fueron un poco picosas, en mi caso no lo es, porque nosotros hemos trabajado en esta temática durante mucho tiempo. Enrique Velázquez, el diputado anterior del partido, de la anterior legislatura, él promovió, junto con Fernando Belaucerán, exdiputado federal, políticas de drogas y del consumo de la marihuana, sí, para efectos recreativos, no solamente medicinal. Yo sí creo que nosotros somos mayores de edad, yo soy mayor de edad, yo sé que tú eres mayor de edad y tú puedes tomar la decisión que tú desees tomar. Si no quieres fumar marihuana, no fumes marihuana. No te estamos obligando a meterte un cigarro de marihuana. Si quieres fumar marihuana, fuma marihuana, pero hazlo y que no te estén persiguiendo por un churro de mota. Ese es el punto que yo digo. No vengo a decirte lo que quieres escuchar, porque mi partido institucionalmente estos tres temas nos ha tocado, y yo particularmente, y la gente que me conoce, soy una mujer sumamente liberal y respetuosa de las libertades de los demás. ¿Cómo interesarse en la política? Esta elección, chicos, Alexis, Antonio, Víctor, Saraí, los que han preguntado, no es una elección más, es la elección. Esta elección va a ser un cambio paradigmático y generacional. Si no lo entendemos así, pero si también los jóvenes no lo entienden así, porque los políticos o las políticas, y ahora sí pues nos va a pasar un minutito más porque ya se pasaron todas, pues no, que no, ya no, ahorita te toca. Este cambio, esta elección que va a ser paradigmática, que va a ser completamente, va a romper moldes. Los jóvenes tienen que inmiscuirse, y si no me crees a mí, si no le crees a mis compañeras que estamos aquí todas sentadas, que la verdad es bien complejo y no es fácil, y que vengas y nos digas, no creo en ti, cabrón, no, o sea, creo que hay una cuestión mínima que es pues la confianza y la fe en el otro como mínimo, porque si estamos nosotras aquí las 6 sentadas, no es para venir a mentir, ni para algo, al menos en mi caso, y también lo digo porque mis compañeras también las conozco. Creo que descalificar de esa manera totalmente y a todas por igual no es tampoco respetuoso, como tampoco sería respetuoso que yo venga a mentirte a ti. Creo que, insisto, si entramos ya desde el principio con desconfianza, pues entonces ¿de qué estamos hablando? No hay un diálogo, estamos rotos completamente si desde el inicio no nos tenemos una cinita de confianza, como decía mi mamá. Candidata. Gracias. Sí, bueno, la realidad es que este formato se da con estos tiempos porque hay muchos temas a tratar, no es porque tengamos la arbitrariedad de querer reducir el tiempo de hablar de las candidatas,
pero por favor las invitamos a mantenerse dentro del tiempo que les estamos estipulando, porque si no nos quedamos sin tratar temas importantes. Entonces, de esa manera, continuamos con Natalia Juárez, por favor. Yo, bueno. No, Cecilia. No, esta vez no, ya le tocará concluir. Cecilia Bañuelos, por favor. Bueno, primero, al principio en mi presentación yo mencionaba que yo aún tengo fe en las instituciones. Creo que tener la confianza en que algo funciona es el primer paso. Los problemas sociales que actualmente nos aquejan son multifactoriales. No podemos decir que las cuestiones de aborto, de despenalización de drogas o de adopciones entre parejas del mismo sexo son cosas que solamente tienen que ver con eso y no hay nada más a lo que afecte. Pero para atacar estos problemas, como maestra lo digo, la educación es la base. Si educamos para la participación, si educamos para el respeto a los derechos, si educamos para la civilidad, los problemas sociales se van reduciendo, se me fue la palabra, en medida de que participemos. Como jóvenes, no nos gusta escuchar que venga Nueva Alianza a decirle: yo estoy a favor del aborto, estoy a favor de que uses drogas con libertad y responsabilidad, y estoy a favor de que los homosexuales o parejas del mismo sexo adopten. Pero como joven, quiero escuchar que alguien me diga: te doy las bases para que tomes decisiones informadas. Creo que eso es lo que como jóvenes necesitamos, que nos den oportunidades de informarnos y de participar con base a esa información que estamos obteniendo. No que vengan a hablarnos bonitos, nos endulcen el oído y nos digan: sí, yo estoy contigo porque es lo que ahorita me va a dar likes en Facebook. Creo que es un tema que va mucho más allá de contestarte con un sí o un no o con lo que quieres escuchar. Creo que debemos estar abiertos al diálogo, a la participación y sobre todo a la información. Esta elección y el voto que vamos a emitir el 1 de julio tiene que ser sumamente informado y sumamente crítico. No dejarnos llevar por el que vino y nos gustó cómo se veía al frente o cómo nos habló respecto a una pregunta. Informarnos va a ser la base para tomar las mejores decisiones. Y creo que no podemos quedarnos enfrascados en el descrédito a las instituciones, porque sí funcionan. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar, pero no nada más dentro de los partidos políticos o dentro de las instancias gubernamentales. Incluye cambiar. Hay cosas que cambiar desde el ámbito social y creo que la educación es el punto medular para lograrlo. Bien, entonces continuamos con candidata número 1, Mirza Flores. Bueno, es que hablamos de más, te voy a decir, porque por años nos callaron la boca las mujeres. Ya nos venimos de candidatas, ya nos dan micrófono y estamos en un debate de estudiantes, pues sí, está la necesidad de recorrernos el tiempo, porque sí tenemos mucho que decir. Tu sensación es la de casi todo el país. La desconfianza, porque la clase política se lo ganó a pulso. Pero lo que sí es sumamente brusco es que de entrada digas que no nos quedes porque no nos conoces. Y tan no me conoces que si me conocieras o conocieras a alguna de nosotras el trabajo que hemos hecho, no lo dirías a bote pronto, porque lo generalizaste. Soy la diputada más productiva del Estado de Jalisco en términos de iniciativas que presenté, iniciativas aprobadas y los recursos que yo bajé para mi distrito, para obras e infraestructuras, tanto para el municipio como para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque en mi distrito hay 3 carreteras federales y las 3 se les invirtió desde la federación. Eso, pues, es parte de lo que yo soy y de lo que he hecho. Tengo solamente 2 años y medio de estar en la política. No tengo más tiempo, entonces no me puedo achacar la desconfianza que tengas anterior, porque es cierta, todos la tenemos. Por el otro lado, no te contesto, ni les estamos contestando a nadie lo que quieren escuchar. Lo que pasa es que estamos contestando la verdad. Esas son nuestras agendas. Mi agenda feminista, soy feminista, me reivindico como tal, ha sido siempre en favor de la igualdad, de los derechos de las mujeres y de las niñas y los derechos humanos de todas las personas del mismo sexo, si deciden contraer matrimonio o vivir juntos o adoptar si así lo desean. Yo creo y soy una fiel defensora de los derechos humanos de las personas, visto siempre desde la perspectiva de género, no desde los prejuicios. El tema de las instituciones, yo no creo en las instituciones como están, no funcionan, están agotadas. Por eso debemos de refundar el Estado de Jalisco con la participación de toda la gente. Deben de acercarse
deben de escribir a nuestras plataformas, deben de citarnos, y a mí donde me hablan voy, en la colonia que sea y a la hora que sea, llego. Eso es lo que me he distinguido, que es mi cercanía con la gente. Por otro lado, pues lo que decían Natalia y mis compañeras, la agenda vanguardista o progresista que hemos venido proponiendo muchas mujeres feministas y hombres aliados a las causas, han sido no de obligatoriedad, sino de ampliar los derechos. No estamos proponiendo el aborto, estamos generando las condiciones para que las mujeres estén educadas, que tengan las condiciones de prevenir, que la salud pública llegue a las mujeres, antes, mucho antes que lleguemos al aborto. Si tienes que tomar esa decisión, que la tomes en libertad, pero no decimos aborta. Si no quieres abortar, no abortes. Si no quieres fumar marihuana, no fumes. Es simplemente el derecho a vivir las ciudades en libertad y en un esquema jurídico que te proteja y no que te persiga. Les recordamos, el tiempo es igual para todas. No es porque lo decidamos así arbitrariamente, no es porque tengamos la intención de callar a las candidatas. En realidad queremos escuchar muchísimo de ellas, pero precisamente es para eso que estructuramos esta dinámica en bloques, y por eso es que no es que ya queramos que se callen, sino más bien que va a haber otros bloques donde podrán hablar mucho más sobre otros temas. Muchas gracias por tu paciencia. Bien, ahora continuamos entonces con la candidata número 2 para que nos dé respuesta a esta pregunta. Sí, Alexis. Efectivamente, como dicen mis compañeras, o sea, no venimos a tratar de decir lo que quieren escuchar. Yo, como les digo, soy defensora de derechos humanos, les di mi opinión personal y la opinión institucional. Efectivamente, las drogas, como dices tú, el que legalicemos la marihuana, se logre legalizar la marihuana, no va a hacer que se acabe el narcotráfico, efectivamente, pero este es un país, como te repito, de libertades, entonces tenemos que apoyar precisamente esas libertades, y yo como defensora de derechos humanos así lo considero, ¿no? Porque estoy aquí precisamente, es la primera vez que participo en la política. Yo no había participado nunca en un tema como estos. ¿Y por qué quiero estar aquí? Porque quiero ser parte de esas decisiones, quiero modificar todo lo mal que exista, ¿no? Como dices, también tú lo dijiste de manera muy puntual. Es que no vamos a lograrlo de manera rápida. Sí, efectivamente no lo vamos a lograr de manera rápida, pero sí vamos a avanzar en hacer un cambio y en lograr que vivamos mejor, que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Sale? Gracias. Bien, continuamos con la candidata número 3, Mariana Fernández. Alexis, aquí Toño nos preguntó una opinión personal sobre diversos temas, no sobre las propuestas, porque el tema de la marihuana no es un tema que podemos discutir aquí, es un tema que está a nivel federal. Nosotros tenemos un gobernador que estaba a favor de la legalización de la marihuana, y todavía en los últimos días le han preguntado y dice, si pudiera ya lo hubiera hecho, nada más que es un tema que está a nivel federal. Una cosa es opinión personal de muchos temas, otra cosa es que todos esos temas pueden estar en nuestras agendas, porque a lo mejor en el Congreso del Estado no vamos a tener esas atribuciones. El tema de educación sexual, de prevención de drogas, de más información, el tema del derecho a decidir, sí está en los Congresos del Estado. Y yo creo que lo más importante de un político es que siempre se mantenga en lo que crea, y con argumentos. Vamos a no estar de acuerdo, ven a esta sala. Muchos están a favor de la legalización de la marihuana, otros no, el derecho a decidir, el derecho a no decidir. Entonces al final, así es el país. Somos diversos y no podemos generalizar. Es como si te dijera, tú te esfuerzas igual que todos los que están en la sala por sacar buenas calificaciones. El generalizar yo creo que es siempre equivocarse. Yo como política empecé hace 10 años, sí pertenezco a un instituto político y tengo la capacidad de seguir parándome en cualquier escenario y ver a la gente a los ojos, porque sigo teniendo ideales, sigo siendo soñadora. O la diferencia entre soñar es no quedarte en el sueño, sino tratar de cumplirlos. Ahorita Ceci platicaba de la Ley Estatal de Juventud. Fue una ley que me tocó hacer como diputada de Jalisco y no la hice yo, la hice con 80 jóvenes universitarios y más de 15 universidades públicas y privadas. Entonces yo sí creo que cada quien se mide por su propia historia y su propio equipaje. Si no te convencemos ninguna de nosotras, pues entonces hay que convertirnos, como decía Gandhi, nosotros mismos en el cambio que queremos ser. Si no te gusta ninguno de los independientes ni ningún instituto político, entonces tú abraza causas y tú participa. Porque eso es lo más importante. El que no queramos poner todos los cambios en los de enfrente, sé decente, sé guapo, sé empático, sé honesto, sé responsable.
¿Por qué todo lo que queremos se nos enfrente no nos lo ponemos a nosotros mismos? Y en cada una de nuestras trincheras, no solamente en el tema político. Asumamos lo que nos toca, porque ninguna de estos panelistas, por más fregonas que sean, van a cambiar este estado ni cambiar este país. El cambio es de todos, pero como jaliscienses siempre buscamos al villano favorito, todos contra Peña Nieto, López Obrador, que nos va a salvar a todos. Entonces, esa es la parte en la que cada quien asumamos como sociedad, lo que cada uno nos corresponde, y no echar culpas, sino las transformaciones empiezan desde nuestro propio espacio todos los días. Bien, entonces para dar conclusión al bloque de la educación, Susana Ochoa. Que más bien ya se convirtió en educación política y no tanto educación del Estado. Fíjate, hace 10 años creo que era imposible que nosotras supiéramos cuánto ganaba el gobernador. El año antepasado, 600,000 personas firmaron para que la ley 3 de 3 fuera una realidad. Y que no solo supiéramos cuánto gana el gobernador y prácticamente todos los servidores públicos, sino que tuviéramos que saber cuánto tienen cuando entran, cuando salen, dónde están sus intereses y si deben y si han evadido impuestos. Entonces yo creo que, no digo que sea fácil, yo creo que ha costado mucho trabajo a este país, pues que tengamos banquetas, que tengamos educación pública, que tengamos algunos derechos al menos escritos, que todavía nos falta mucho porque esos derechos sean respetados, pero que yo creo que hay muchas personas muy valiosas y muy valientes en partidos políticos. Ustedes no están para saberlo, pero requiere mucha valentía estar acá, en medio de una crisis como la que está nuestro país, y plantearnos nuestras ideas, ante un sistema político que es machista, que es vertical, que usa traje y que siempre rebasa los 60 años. Entonces, yo en mi caso particular, pues no comulgo con muchos de los partidos políticos y por eso soy parte de una red de candidaturas independientes, pero eso no tiene nada que ver con que yo vea muchísimo valor en cada una de las mujeres que está hoy acá. Y cuando yo hablo de que el cambio político tiene que tener las mujeres al frente, eso también implica una responsabilidad de que las que estamos hoy acá enfrente tenemos que construir otra política, esa política que de hecho nos excluyó en primer lugar, y eso va a requerir muchísima valentía, va a requerir muchísima generosidad entre nosotras, va a requerir el doble de preparación, porque se nos exige el doble y eso está bien, y también va a requerir que ustedes no suelten el proceso. Y no les pido que confíen en nosotras de la noche a la mañana, tampoco pido que no nos suelten a nosotras, pido que no suelten el país, ¿no? Por ejemplo, Sin Voto No Hay Dinero se aprobó no por las fuerzas políticas del Estado ni por quienes la presentaron, se aprobó porque las personas hicieron lo impensable en este país, que es llamarle a sus diputados y diputadas federales para pedir lo impensable, que es que les representen. Entonces, después del 1 de julio va a haber país, y después va a haber otras elecciones, pero hay que ver cómo vamos a construir en el Inter, y también ver que lleguen las mejores propuestas y las mejores candidatas. Bien, como está estipulado en el protocolo, ahora continúa de moderadora Mayra Rivera. Bien, no, creo que muestra de que las mujeres podemos coincidir en alguna acción, pues ya la tenemos hoy desde con ustedes, al momento de ustedes solitas ponerse de acuerdo para quizás sí exceder el tiempo que les estamos dando, pero creo que es un mensaje importante ver entre todos que las mujeres nos podemos poner de acuerdo y no como en otras ocasiones no. Y comentarles además, esta metodología la estamos trabajando desde la Federación de Estudiantes Universitarios en conjunto con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y con el INE. Esa razón de que una metodología debe de llevar un orden, debe llevar un tiempo y sobre todo porque sabemos de que ustedes pueden comentar a sus compañeros candidatos y candidatas de partido que la organización no solamente se está dejando llevar a la ligera, sino que llevamos un orden y es por respeto a todas las expresiones políticas y candidatos y candidatas independientes. En la última etapa vamos a escuchar también a los estudiantes que por alguna razón no pudieron estar presentes en el auditorio, pero que han seguido el foro a través de las redes sociales. Y vamos a tener 2 preguntas. Procedo a la inicial. Es una estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se llama Adriana Orozco, y comenta: felicito a los partidos políticos que participaron en el foro de hoy por invitar a candidatas mujeres que los representen. Mucho se ha dicho, hay opiniones en positivo y negativo, tanto de hombres y sí también de mujeres, acerca de la paridad de género, pese a ser una acción afirmativa para garantizar la participación de mujeres en los cargos políticos.
Cuando ustedes se encuentren en el Congreso del Estado, ¿cuál será su postura cuando se sigan presentando iniciativas hacia las acciones de paridad horizontal y vertical en Jalisco? Iniciamos entonces con la primera intervención, que sería de la candidata Natalia Juárez. Gracias, Adriana, del CUCS, mi centro universitario. Efectivamente, la paridad de género ha tenido, obviamente, sus porras, pero también ha tenido sus personas. Es decir, no podemos legislar, adelantarnos más allá, o sí podemos, pero tendríamos que generar primero las condiciones culturales, las condiciones históricas, económicas y varias, etcétera, para que las mujeres puedan participar de manera libre, sin que esto les pueda representar violencia física, de que ya en Guerrero han matado a varias candidatas en un solo municipio, y digo, no sé si tenga que ver con la paridad, pero que tenemos que generar las condiciones para que aquellas mujeres que queramos participar en política estén dadas para la seguridad mínima que es a mi persona. Yo claro que sí, seguiré insistiendo en que la paridad y que en todos los aspectos públicos deba estar presente el 50-50, por supuesto que es fundamental para mí, pero también creo que, insisto, el decreto no lo es todo, es la culturalización de las cosas, entender que todos somos iguales, que las mujeres debemos participar, abrir espacios también para la preparación política, para la sensibilización también de los temas, que no digo que no los tengamos, pero luego ha sido un rezago histórico muy fuerte en los que las mujeres hemos estado atrás, en el que efectivamente hemos estado calladas por mucho tiempo. Gracias, entonces Natalia. ponerlo, sí voy, y hacerlo por decreto también puede ser un poco peligroso. Ojo, la culturalización es importante. Con la participación de la candidata Cecilia Bañuelos. Como mujeres, ya lo han mencionado mis compañeras, hemos tenido muchas limitantes y sobre todo se nos ha sesgado el derecho a participar en muchas ocasiones. Actualmente sí tenemos acciones afirmativas como la ley de paridad, como brindarnos oportunidad de estar en foros abiertos con ustedes, pero yo me enfocaría en un feminismo no condescendiente, que no por ser mujer se te dé todo y nada más llegues y lo esperes. Por decreto no te pueden dar todo, o porque todos queramos que el piso sea parejo, no lo vamos a hacer si nosotras no participamos, si no nos la creemos, porque las acciones afirmativas son dejar el piso parejo para todas. Lamentablemente ahorita sí es piso parejo, pero los hombres lo tienen pavimentado y nosotras vamos por empedrado. Entonces se tienen que brindar esas condiciones para que todos podamos caminar al mismo tiempo y de la misma forma, en igualdad, no solamente de oportunidades, sino de condiciones. Eso tendrían que buscar también las acciones afirmativas, y dentro del Congreso, obviamente, como feminista, estaría apoyando todo lo que sea en beneficio de las mujeres, siempre y cuando se nos den también las condiciones. No que quede nada más en el papel, el sí te doy la oportunidad, pero hasta ahí. Tiene que haber capacitación de cuadros femeninos. Desde estatutariamente nosotros contemplamos a las mujeres en un movimiento independiente al partido. Tenemos un movimiento de mujeres en el que se nos brinda capacitación. Eso es hacer acciones afirmativas que nos brinden condiciones para participar en igualdad con los hombres. Gracias, candidata. Continuamos con la participación de Luisa Flores. Muchas gracias por la pregunta de larga distancia. Mi postura siempre va a ser estar siempre a favor de generar las condiciones para la igualdad. La igualdad es el único camino que podemos tener para garantizar la seguridad, la democracia, la no discriminación, las oportunidades, el acceso a mejores sueldos, el acceso a poder algún día aspirar a detener la violencia brutal de la que las mujeres son víctimas o receptoras. Cuando dijo esta chica que son acciones afirmativas, hay que dejarlo claro. Las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal. Esto no es para siempre. Son medidas en las que la ley lo establece y se vuelve un decreto. ¿Y cuándo va a dejar de serlo? Cuando la cultura haya cambiado. Cuando no sea necesario que la ley tenga que obligar a los partidos políticos a que pongan 50 y 50 horizontal y verticalmente. En ese momento ya no va a ser necesario que la ley lo establezca o lo castigue, cuando haya cambiado la cultura. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos,
Las estadísticas dicen que pueden pasar hasta 50 años. Entonces, pues mientras más nos tardemos, pues más decretos habrá. Lo que más nos han perseguido a las mujeres que queremos accesar a espacios de toma de decisiones, tanto a las mujeres rectoras, a las mujeres investigadoras, a las mujeres arquitectas, a las mujeres en la política, a las mujeres en la medicina y la investigación, es si tenemos capacidad. Siempre nos lo están preguntando, pero a los hombres nunca se les cuestionó si tenían capacidad. Se da por un hecho que por ser hombre, y si eres blanco, pues más posibilidades, y si eres rico, pues más posibilidades, pero lo sabes, aunque no tengas la capacidad. Eso es lo que debemos de frenar. Tengamos o no tengamos las capacidades de las mujeres que los hombres creen que tenemos o no tenemos, tenemos que participar y tenemos que estar y tenemos que ser tomadas en cuenta. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Blanca Gutiérrez. Bueno, efectivamente, primero creo que tendríamos que trabajar en tratar de borrar esos estereotipos, ¿no? De los roles de género, de que el niño azul, la niña rosa. Tenemos que trabajar desde la casa, pues, para que nosotros también como mujeres ayudemos a nuestros hijos a quitarnos esas ideas, ¿no? De que los niños juegan con carritos, que los niños se visten de azul, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que vi muy interesante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel mundial. Dice que México es el tercer país que tiene más jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Y quién creen que engrosa o que alimenta esa estadística? Las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no las dejan trabajar o a veces no las dejan ir a la escuela. Entonces tenemos que trabajar en cambiar esos estereotipos, como les repito, ¿no? ¿Qué más les iba a comentar? Precisamente ahí, como defensora de derechos humanos también, les puedo decir eso, ¿no? No queremos una igualdad, queremos una equidad, que seamos iguales en derecho, no en hecho, porque efectivamente, o sea, ha de haber mujeres que son muy fuertes y que pueden cargar un garrafón de agua y eso, ¿no? Pero lo que queremos es una igualdad en derecho, nada más, una equidad, pero no una igualdad, ¿sí? Gracias. Gracias, candidata. Continuamos con Mariana Fernández. La paridad es el 50 y 50% cuando hablan de la paridad vertical es para las diputaciones locales, federales y el Senado. Cuando hablan de la paridad horizontal es que en Jalisco y en muchos estados es una realidad que la mitad de las alcaldías fueran para mujeres y la mitad para los hombres. Es un tema de debate que ha generado muchísimo debate es que van a llegar mujeres incapaces, van a llegar las novias, las hijas, las esposas y todas las incapaces mujeres. ¿Y por qué el hecho de ser hombre te hace capaz y el hecho de ser mujer te hace incapaz? Que no llegan los amigos, los compadres, los hijos, los vecinos. Y ese es un tema que siempre se ha dado. ¿Por qué el hombre, por el hecho de nacer hombre, tiene todas las capacidades? Tiene todas las credenciales de la capacidad. Y cuando eres mujer en cualquier ámbito, en lo público y lo privado, todo te cuesta lo doble y te perdonan la mitad. No se trata el tema de paridad para que nosotros, las de aquí, seamos las alcaldesas, las gobernadoras y quitemos a los hombres. Se trata de desigualdades históricas que ha habido durante muchos años. Y si no fuera por esta ley que impulsó Enrique Peña Nieto de mitad y mitad, tal vez hubieran pasado 70 años para que las mujeres podremos tener espacios en las cámaras equilibrados. Y no hablemos del tema político, hablemos de un Jalisco más igualitario. Aquí tenemos una rectora que seguramente en el tema académico de los espacios más altos le ha costado muchísimo trabajo. Hablemos de todos los ámbitos. Ustedes levanten la mano las que están estudiando aquí ingeniería. Será tristísimo que ustedes hayan esforzado toda la carrera para sacar buenas calificaciones, hayan puesto su mejor esfuerzo y a la hora de salir a la vida laboral, el hombre gane 25% más que ustedes, por el hecho de ser hombres. Porque en este estado y en este país la mujer sigue ganando del 15 al 25% menos por el hecho de ser mujeres. Entonces, cuando hablamos de igualdad no hablamos para la ambición de las mujeres en la política. Hablamos de un Jalisco mucho más igualitario en lo privado, en lo público, en que si las mujeres, mi alma mater es el coach, hay mujeres que estamos estudiando Derecho, maestrías en Derecho, ¿cuántas magistradas hay? ¿Cuántas rectoras hay? En cada rubro es muy difícil que las mujeres podamos llegar a los puestos más altos. Acciones afirmativas, sí, con leyes que se cumplan y después son cosas temporales, entonces después podrán cambiar cuando cambiemos la cultura y cuando cambiemos la sociedad. Muchas Continuamos, gracias. por favor, con la participación de la candidata Susana Ochoa.
Y bueno, coincido con el diagnóstico de mis compañeras, no es solo un tema que tiene que ver con leyes. Yo creo que hay que asumir mucha responsabilidad de lo que sucede dentro de nuestras organizaciones políticas, porque no podemos asumir que por decirnos una organización feminista, una organización que emplea derechos, esos derechos no se respeten, porque vivimos en un país que es profundamente machista y fuimos criadas en él, y las personas con las que hacemos políticas fueron criadas en él. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad respecto a eso, y yo se los juro que es algo que me planteo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo como parte de esta organización para que haya más mujeres que vayan a espacios de debates, para que haya mujeres que sientan más confianza de levantar la mano para generar un proyecto dentro de la organización? Y creo que eso lo tenemos que asumir. Conozco muchas mujeres políticas, amigas mías, que pertenecen a otros partidos políticos y que han trabajado años en las calles por la causa, no por ser una cuota, y que hoy no están de candidatas y hoy no están figurando en los espacios de toma de decisión de sus partidos políticos porque no son cuotas de quien toma las decisiones de sus partidos. Entonces esas prácticas también las tenemos que modificar, porque mujeres capaces hay, mujeres brillantes hay, mujeres trabajadoras hay, y mujeres que darán la vida por una causa política las hay. Y también creo que es importante hablar que no solo queremos concesiones. Yo sí los invito a reflexionar que las mujeres y los hombres vivimos la política de manera distinta, caminamos la ciudad de manera distinta, vivimos la vida laboral de manera distinta, y esa perspectiva tiene que estar en los espacios donde se hacen las políticas públicas y en los espacios de gobierno, porque es fundamental. Y otro tema que le hace falta perspectiva de género es el tema de justicia. Hoy en nuestro estado, 40 magistraturas son hombres, de 40 magistraturas, solo 5 son de mujeres. A la justicia en este país le hace falta también perspectiva de género. ¿Y por qué? Porque todavía en este país muchísimas mujeres, miles de mujeres son violadas, son violentadas en sus casas sin poder salir porque dependen económicamente de sus parejas. Entonces hay que verlo desde una perspectiva más amplia, siempre también no perdiendo de vista la responsabilidad que tenemos en nuestras aulas, en nuestras universidades y nosotras en nuestras organizaciones políticas. Gracias, candidata. Para la conclusión de esta ronda, la candidata Natalia Juárez. Gracias. Bueno, Adriana, que está en el CUCS, que hizo esta pregunta, yo tengo dos observaciones muy penosas. Nuestra Universidad de Guadalajara tiene un consejo de rectores de 16 o 17 miembros, solamente 4 son mujeres. Q Ciénega, Sub, CUSEI y el Costa Sur, con la doctora Lilia. Solamente 4. Ya para empezar, a mí me parece eso brutal. En el sindicato donde yo trabajo hay un comité ejecutivo de 10 carteras. Soy la única mujer. 9 son hombres. Y el trato, claro que es diferente. Empecemos por nuestra casa. Yo soy maestra universitaria, soy de esta casa, amo mi universidad, pero siempre lo he dicho. Empecemos aquí, empecemos donde se da la educación superior. Es aquí donde deberíamos estar viendo que la paridad de género y los espacios sean igual para todos. No existe. El PRD, pues, cambiando de tema, el PRD, mi partido al que pertenezco, antes de que estuviera por decreto que tuviera que haber paridad y acciones afirmativas, ya en el partido de nuestros estatutos existía que para todas las candidaturas debería existir el 50 y 50. Es decir, para nosotros esto tampoco es nuevo, no es un tema ni escabroso, ni mucho menos, porque desde que yo milito en el partido, que ya es mucho tiempo, esta cuestión de la paridad de género ha sido una cosa que la tengo ya muy metida, entonces no me significa mucho. No me significa mucho en el sentido de que no es nuevo, pues, me significa demasiado, ¿no? Por mi condición de mujer, pero también por la cuestión de la complementariedad, el 50-50 en todos los sentidos, de las visiones que tenemos de ver las cosas, tanto los hombres como las mujeres, y esa complementariedad, pues al final nos hace más fuertes. No es una competencia entre géneros, es una fortaleza estar entre los dos juntos tratando de resolver los problemas que nos aquejan. Gracias, Natalia. Bien, vamos a continuar con la segunda y última pregunta de este foro, que sería también a través de un estudiante que siguió el foro en redes sociales. Él se llama Juan Pablo Santillán y dice así: he seguido el foro, soy estudiante de preparatoria y este será el primer año en el que ejerceré mi voto. Me he quedado con muchas dudas en cada una de las respuestas a las preguntas de quienes se encuentran presentes en el auditorio respecto a lo que harían en el Congreso, o quizás sea yo el que no conoce al 100% cuáles son sus facultades y atribuciones.
Pero mi pregunta es, cuando empujan una propuesta en el Estado, ¿analizan los beneficios y prejuicios que éstas tendrán en todo Jalisco? ¿O solo es a razón de las tendencias o ideologías del partido que representan? Y si dentro de 3 años, cuando les volvieran a proponer ser nuevamente candidatas, renunciarían a su cargo de diputadas. Y para esta ronda iniciamos con la respuesta de Cecilia Bañuelos. Gracias a Juan Pablo por la pregunta. Primero, evidentemente se tienen que revisar beneficios y prejuicios de una iniciativa presentada. No podemos ir a pararnos y presentar una iniciativa sin saber cómo va a afectar a los principales beneficiarios, que es la ciudadanía. Claro que se tienen que analizar, se tienen que estudiar, por eso se presentan en el Pleno y hay oportunidad de hacer modificaciones. Si en 3 años me ofrecieran ser candidata de nuevo y si llego a ganar renunciaría al cargo, tendría que analizar las condiciones y el contexto. Creo que esa decisión sería externarlo ahorita muy arrebatado y sería estar mintiendo desde el momento en el que soy candidata. Creo que es una decisión que si digo no renunciaría y no aceptaría ser candidata, pero en el momento el contexto y las condiciones son propicias para mí, estaría incumpliendo mi palabra y estaría mintiendo y caería en lo mismo que los políticos de toda la vida, que vienen y se paran y les dicen, no, yo no voy a renunciar. Por ejemplo, el caso de El Bronco, que dijo que él iba a ser gobernador sus 6 años y ahorita a 2 años de su gobierno pide licencia para postularse a la presidencia de la República. No quiero caer en ese mismo error. Creo que yo tendría que esperarme a ver las condiciones, el contexto y las oportunidades que se me den para decir si renunciaría o no renunciaría a un cargo si se me postulara de nuevo. Gracias, candidata. Continuamos con la participación de Mirza Flores. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, por participar. Preguntas sumamente interesantes. Los diputados, tanto locales como federales, su labor principal es ser la máxima representación. Entonces, cuando tú presentas una iniciativa, pues evidentemente debe de venir fundamentada por estudios, pero también debe de participar la ciudadanía, porque si no participa, entonces no estás representando a nadie. Y en muchas de las ocasiones, cuando presentas algo, y quienes se presentan al diálogo, al debate, a la investigación, a la puesta de propuestas sobre la mesa, son unos cuantos, pues con esos cuantos son con los que se avanza, con los que se camina. ¿Por qué? Porque estás representando a quienes vinieron hacia ti y te hicieron una petición. Entonces, las peticiones se tienen que hacer acompañadas de la ciudadanía. Tienen que participar. Debemos de tener la última voz los ciudadanos. Por el otro lado, pues me dicen que si me ofrecieran, si yo pediría licencia, claro que lo haría, depende en el lugar en el que me estuvieran proponiendo. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que tener continuidad con nuestros proyectos. Actualmente soy diputada federal con licencia y quien está en este momento ocupando el espacio que yo dejé es mi compañera Daniela Judith, que es mi suplente, una mujer con la que trabajo todos los días hombro a hombro, pero cuando digo todos los días es de lunes a domingo. Nuestros proyectos están puestos sobre la mesa, son proyectos ciudadanos dentro de un proyecto político en el que creemos. ¿Por qué? Porque nunca nos han ni callado la boca, ni nos han tirado línea de qué decir, ni me han dicho qué no diga. Es un partido político en el que yo me siento profundamente cómoda. ¿Por qué? Porque es desde donde yo he podido transitar, caminar y transformar en el pedacito que a mí me toca. Si el día de mañana me ofrecen que yo vuelva a contender para un espacio en donde le dé continuidad a mi trabajo, a un trabajo productivo de cara a la ciudadanía, por supuesto que lo voy a hacer. Porque las mujeres debemos estar en los espacios en donde sigamos representando las voces de mujeres y de hombres. Continuamos con la participación, por favor, de Blanca Gutiérrez. Mira, Juan Pablo, efectivamente, si yo llego a legislar, obviamente para que una ley una propuesta pueda salir, haría un ejercicio de ponderación de derechos, ¿no? La utilidad de la medida restrictiva. ¿Qué voy a afectar? ¿Qué voy a beneficiar? Ese ejercicio de ponderación creo que es lo que hacen en el Congreso y seguiría haciéndose así. Y precisamente legislar bajo un enfoque de derechos humanos, ¿no? Que todas las iniciativas van en ese enfoque, considero yo.
y así se seguirían haciendo. Respecto a que si yo renunciaría para ocupar otro cargo, es algo que no podría decirte. Tendría que yo ver la utilidad que puedo dar en otro cargo y cómo me estaría desempeñando en el que precisamente estaba, ¿no? Como yo les comentaba hace rato, yo tengo 24 años trabajando en la comisión y es una decisión muy difícil dejar lo que ya iniciaste y lo que a ti te gusta, ¿no? Por hacer algo diferente, pero sí, tal vez sí lo haría. Esa sería mi respuesta. Gracias, candidata. Continuamos con la participación de Mariana Fernández. El Congreso del Estado puede presentar reformas de leyes a cualquier ley del Estado de Jalisco. También nos encargamos de la aprobación del propio presupuesto del Estado de Jalisco, que creo que son más de 100,000 millones de pesos para el propio Ejecutivo, que es el gobierno del Estado. Y cuando uno se va a la tribuna y presenta una ley, puede tardar hasta 4 o 5 meses en que salga esa ley. Tú la propones, presentas la problemática, los antecedentes, cuánto cuesta hacerla, cuánto no cuesta hacerla, en dónde impacta. Y aparte cada ley, más o menos cada reforma de ley se va a 2 o 3 comisiones, donde están todos los partidos políticos. Entonces cada integrante de cada comisión te hace observaciones. Después de que se apruebe en el Congreso del Estado, también tiene que revisarla el gobernador en turno o el Ejecutivo. Y el Ejecutivo también te la puede vetar y decir, no me gusta tu ley, cambia de tal y tal cosa. Entonces para que salga una ley va muy muy consensada. Si yo tengo un trabajo de 89 leyes no es porque el PRI haya querido o porque mi coordinador me haya ayudado, es porque fueron consensos con todas las fuerzas políticas. Nosotras solas no podemos impulsar ninguna ley si no tenemos la mayoría del propio Congreso del Estado, y ahorita en los congresos ya hay 4 o 5 fracciones parlamentarias. ¿Cuál es la pregunta, aparte de esto? Yo creo que la política es como cualquier otra profesión, se basa en resultados, así como el arquitecto le va mucho mejor con los años de experiencia, el maestro pues es mucho mejor cuando llevas muchos años de maestro. La política también te puedes especializar, profesionalizar cada día más, y tus resultados son los que te van a ir llevando. Cuando yo fui diputada me quedé los 3 años, pero no puedo asegurar que en 2021 no haya otro espacio donde también pueda servir a mi estado, donde pueda seguir transformando. Pero lo más importante entonces es siempre estar con la cara en el presente, con el pensamiento en el presente, porque a veces pensar tanto en el futuro ni siquiera te permite trabajar en el presente. Cada espacio que nos dé la oportunidad la vida y los ciudadanos y las ciudadanas de estar, yo creo que lo más importante es dejar una huella. Muchas gracias. Gracias, candidata. Continuamos con la participación de Susana Ochoa. Creo que mis compañeras lo explicaron súper bien. El proceso legislativo suele ser un poco menos glamuroso y más lento de lo que parece. Una iniciativa no solo se presenta, requiere hacer pedagogía al respecto, requiere que sociedad civil se involucre, requiere tú sentarte a dialogar con cada uno de los presidentes de la comisión y argumentar por qué tu iniciativa es la correcta. Yo en todo caso creo que lo que le falta al Congreso pues es muchísima más voluntad política para sacar las agendas en común, porque claro que hay agendas en común. Luego se piensa que el Congreso es un lugar donde solo hay gente perversa, y no, hay gente que nos mueve muchísimas cosas. A mí me tocó estar en el equipo de Kuma y a nosotros nos tomamos muy en serio no solo presentar iniciativas por presentar iniciativas, teniendo claro que el que se aprobara iniciativa iba a requerir el esfuerzo de todo el equipo de trabajo por semanas, pero que valía la pena. Y por eso fuimos una de las diputaciones mejor evaluadas, porque tú presentar una iniciativa implica que sea constitucional, que no sean ocurrencias. Tú tienes que argumentar con qué presupuesto esa iniciativa va a ser llevada a cabo, ¿no? Entonces también pues es tratar de que el Congreso pues eleve el nivel de debate y sea un espacio de muchísima más excelencia, y que por ejemplo no suceda lo que sucede ahorita, que es que a nivel federal y a nivel local y históricamente así se ha hecho, que las iniciativas importantes, los presupuestos importantes, las designaciones importantes se aprueban a las 4 o 5 de la mañana, donde la oposición está cansada, donde los medios de educación llevan horas tratando de buscar declaraciones, y donde pues obviamente las personas, nuestra capacidad de incidencia sobre esas reformas pues disminuye. Tenemos que hacer que el Congreso no tenga esas prácticas, y hay que ver cómo lo solucionamos. Y sobre el cargo pues coincido, creo que la política no es una ciencia exacta, mucho depende de lo que se esté viviendo en ese momento, y pues de mi parte pueden tener toda la claridad de que siempre lo haré con muchísima responsabilidad, con muchísima honestidad, y que finalmente nosotros, al ser una candidatura independiente, pues tenemos que pedir permiso para aparecer en la boleta, ¿no? Entonces en todo caso tocará a las personas que decidan en ese momento. Continuamos con la conclusión para esta etapa de Cecilia Bañuelos. Una disculpa, Natalia, continuamos con tu turno. Gracias.
Respecto al trabajo legislativo, nosotros estamos proponiendo justamente que primero las políticas que ya están ahorita sean evaluadas por su eficiencia y sean evaluadas qué tanto es el impacto. Si podemos nosotros hacer esto, el impacto positivo o negativo que puedan tener las políticas públicas que se estén generando, también lo podríamos hacer con las leyes que vamos a proponer. Antes de proponerlas, qué tanto impacto va a tener, qué tan costosa puede ser, porque luego también hay unas leyes muy simpáticas que son, todos vamos a ser felices hoy. ¿Y con qué dinero vamos a ser felices todos? Ahora todo el mundo va a tener acceso al bachillerato. ¿Y dónde vamos a meter a los chicos? ¿Y dónde vamos a sacar a los maestros? ¿Y cómo los vamos a pagar? ¿Y cómo vamos a construir las escuelas? ¿Y los sueldos de los maestros? ¿Y las pensiones? ¿Y varias, etcétera? Es decir, estas ocurrencias que sí se cometen, pues evidentemente es lo que estamos tratando de evitar, es lo que queremos evitar, y es lo que queremos que deje de suceder, ¿no? En ese sentido, yo al menos me siento sumamente responsable de que el trabajo legislativo que se vaya a llevar a cabo pues sea de alto impacto para todos los ciudadanos, no solamente del territorio donde yo estoy contendiendo, que es por el 11, sino por todo el estado de Jalisco. Evidentemente no legisla solamente para un distrito. Sobre si renunciaría o no, pues la verdad es que no sé si voy a ganar, si gano, pues la verdad es que tampoco lo sé. No soy futurista, normalmente no me gusta pensar así tan lejos. Supongo que pasarán muchas cosas, hay muchas vicisitudes en el camino. No estoy capacitada para responder a esta pregunta porque ni siquiera sé si me voy a amanecer mañana. En ese momento tomaré la decisión que será responsable, efectivamente, que será pensando en la gente que me eligió, en la ciudadanía que me propondría, no la ciudadanía, que ellos me propusieran algo, o mis intereses personales, o a lo mejor renunciaría a la mitad para dedicarme a hacer otra cosa, no lo sé. Esas son cosas que yo al futurismo no le hago. Gracias, candidata. Continuamos. Ahora sí, para concluir, con la participación de Cecilia Bañuelos. Respecto al tema, y voy a retomar un poquito los otros que ya se han abordado, creo que durante el proceso que estamos viviendo actualmente debemos ser sumamente conscientes y vuelvo a la responsabilidad en nuestras decisiones.